¿Qué es la leyenda negra para ti? Porque este libro parte un poco de esa premisa. Un poco. Tenemos ese gran problema, que ese es el problema de asumir por parte de los españoles una especie de hispanofobia, una especie de autoodio hacia lo que se ha hecho. Que hay que reconocer que la conquista fue a sangre y fuego, porque las conquistas son a sangre y fuego, no se llevan chupetes. España es muy importante en el momento en que, claro, se reparte el mundo y se convierte en la primera potencia global. La Segunda República se hacía el homenaje al día 2 de enero, el tema de la toma de Granada, en fin, el 12 de octubre. Azaña mismo habla de la importancia de esa fecha, como la del 2 de mayo. Siglo XVIII. El siglo XVIII es uno de los siglos más maltratados, incluso hasta por los hispanistas. Yo digo que la bandera rojigualda realmente es una bandera de izquierdas. La Isabel la Católica, yo creo que está al margen de si era una santa o no era una santa, o si no era el tema. Es absurdo que el tradicionalismo en España esté hecho sobre la base de que una mujer no pudiera reinar. Pero ¿cómo que no? Pero si esa es nuestra tradición. El chocolate con churros. Ese es el auténtico desayuno imperial. La liturgia yo creo que lo es todo muchas veces. O sea, hay ocasiones en el que si conviertes una cosa, como lo de hasta nuestra propia monarquía, no, la princesa Leonor como una mujer, no es una mujer más, ni es una niña más. No, coño, es la que va a ser jefe del Estado. Yo no digo que nos pasemos a los ingleses que... No, pero la liturgia es importante. Pero la liturgia es importante. Yo, por ejemplo, los curas modernos que hacen una liturgia, a mí no me gusta. A mí me gusta más... Yo fui a un colegio de curas, pequeño, un conservador. Yo soy de la Salle. Y yo los escolapios. Y no sé, a mí la liturgia, cómo hacían las cosas, me parecía serio. Sí. Y yo veo a gente ahora que no es serio. Ya cuando empezaron las guitarritas, que ya en mi época, o sea, ya... Es que eso es de protestantes, no es de... No, efectivamente. O sea, es que tú entras... Me acuerdo de iba con unos amigos que además es ateo y de izquierda también, y entramos en Santa Clara, en Palencia, que es donde estaban más uno de los cristos yacentes más espectaculares. Santa Clara pues es un sitio pequeñito y tal, y entramos y estaban las monjas cantando gregoriano. Todo, pues eso, ese románico palentino, caído y tal. Yo le veía a Alberto, a este amigo, y decía, este todavía se cae de rodillas, o sea, pero es que es para creer. O sea, efectivamente, ahora se ha puesto de moda, pero claro, cuando vas la primera vez que vas a la misa del Valle de los Caídos, con esa concelebración, y pronto se pone todo a oscuras y te cae la luz sobre el Cristo en el momento de la es impactante, es muy impactante, claro. Ostras. Vas a una misa tridentina que la hacían en Santa Cruz, yo creo que la siguen haciendo. En el centro, yo conozco un sitio donde la hacen también. Pues ahí, además al lado de la Plaza Mayor, y con latín y tal. Yo digo, es que yo, por ejemplo, cuando estuve en la época de Balcanes, estaba en el norte de Belgrado, en Novi Sad, que eso era antiguamente el Imperio Austrohúngaro. Entonces las misas católicas eran o en húngaro, que es un idioma espantoso, o en serbocroata, que era peor. Entonces, claro, yo como católico diciendo, ¿cuál elijo para no enterarme de nada? Sin embargo, si la misa hubiera sido en latín, yo lo hubiera podido seguir. No hubiera seguido la homilía, pero bueno, al cura tampoco lo escuchamos en español. O sea, pero todo lo que era la liturgia la hubiera podido seguir. Hubiera podido recordar el Pater, la de María, el credo. No. Que luego te dan, no guardar el nombre que tiene, los misales. El misalito. Claro, tú tienes eso y lo puedes seguir, claro. Claro, pero si estás en idiomas tan... Te digo, o sea, para hacer una idea, para decir buenos días en húngaro es Jonapot Kivanot. O sea, que diciendo, no hay más acentos. O sea, se ha perdido ese catolicismo que el latín y que la liturgia te lo permitía. Yo recuerdo que no sé si fue algún acto que hubo que se hizo medio en latín y tal, pero una jornada de la juventud, una cosa así, en la Catedral de la Almudena. Y había gente de todos los países. Claro, en el momento que decías Dona Pacem, o sea, los estos, tú le estabas dando la paz en latín a un tío que no sabía si era polaco o... Sí, pero que te entiendes. Sí. Pero te entiendes, o sea, tienes esa cosa latina que es igual. Yo creo que fue el gran error del Concilio Vaticano II, porque la gente mayor y en los pueblos entendía perfectamente lo que era el pater, lo que era eso. O sea, sabían los latines lo suficiente para misa, lo que tú dices, ya estaba el misalito. Y luego lo importante era la homilía, si lo querías escuchar. Pero eso se perdió, ese catolicismo. Yo creo que la vocación universal, tener una forma para todos, también claro, yo creo que no. Yo es que ahora, como han politizado... Sí, todo. Pues claro, a ver, hay política dentro del Vaticano, obviamente siempre la ha habido, pero ellos lo politizan en un sentido más actual y crea mucho rechazo. Sí, porque empezar a hablar con el cambio climático, yo digo, oiga, no, y que es gente que no conoce la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, claro. no, la desconocen totalmente. ¿Cómo es el proceso? También. O sea, lo ideologizan como si fuera la política de patio ahora, de parvulario, claro, del Congreso. Y es algo mucho más serio, porque es algo milenario. Claro, es que es desconocer, por ejemplo, ayer cuando
Irene Montero, Belarra, todo Cristo. O sea, no saben nada de religión católica. Claro, y de pronto diciendo, el único papa que por fin ha hablado de la paz y no estamos Es mentira, casi todos los papas se lo han hecho. Y yo digo, yo siempre te cité el más controvertido para la izquierda, que es Juan Pablo II. Y las citas que hizo contra la guerra de Irak y contra George Bush. O sea, yo digo, es que ya hemos olvidado a Bush. Ahora Bush va a resultar que ahora... Los papas recientes todos están contra las guerras. Y buscan la conciliación. Y intentan mediar para que no... Claro, pero es eso, es caer en la ignorancia de algo mucho más porque ellos cercano. le sienten como propio por ideología. Por ideología. Ya, pero por ideas, o sea, en realidad el papa es creyente, es decir... O sea, todas las cosas de la bandera, del aborto, la eutanasia, la homosexualidad, el matrimonio, la mujer... Oiga, la doctrina sigue igual. Y luego que este cura, este papa que era jesuita, tampoco tenía nada que ver con lo que ellos reivindican de su visión, entre comillas, porque tampoco la conocen de la teología de la liberación. Ni siquiera, este papa no tenía nada que ver. Si no, no hubiera sido papa. Es así, o sea, hay que ser honrados. Pero vamos, efectivamente, pero ya te digo, que es esos tópicos que nos estamos moviendo. O sea, yo ayer incluso hasta que hice la pequeña queja que se convirtió en mirar, de decir, joder, qué pena que un hispanoamericano que habla español y que es jesuita, o sea, que todo el tema, no haya venido en 12 años a España. No es el momento, no es el día, qué poco elegante, yo digo. Ya, pero le estás insultando, simplemente estás diciendo que no ha ido. Estoy diciendo que es un... Dice, pero no sé qué. Ya, la gente te hace exégesis de lo que pones, ¿no? Y entonces diciendo, bueno, un tío llamándome cretino, no sé qué, no me voy a cruzar... Bueno, ya gente incluso está diciendo, me cruce me cruzo por la calle, yo digo... es que ni siquiera te has metido con él, es decir, lo que tiene que hacer cuando se muere alguien es insultarle, pero hablar tampoco pasa nada. Sí, porque había gente que insultaba viendo el tema, pero es decir, oiga, pues que un papa, y yo como católico, apostólico romano y español, y que este señor, porque a la gente de luego me aparecieron los argentinos, pues tampoco ha venido a Argentina. Y yo digo, Argentina no ha aportado nada al catolicismo, pero Argentina es católica gracias a España. Sí. Argentina habla español gracias a España. Y este señor es jesuita gracias a 3 españoles, Francisco Javier de Tasso e Ignacio de Loyola. ¿Me queréis usted decir qué tiene que ver Argentina con España? Gracias a España, ustedes son Argentina. Y que España ahora está mal en ese sentido porque hay mucha pérdida de valores y de identidad, pero España ha sido el epicentro del catolicismo. Es que 3 ciudades santas de 5 de las que tiene la cristiandad. Y luego vamos a hablar de ello, pero la época de Felipe II, el defensor de la cristiandad frente a todos los enemigos de la cristiandad... La imagen era Felipe II. Era Felipe II, claro. Carlos I empieza y tal, luchando contra los Lutero y contra... Y luego todos los Austrias. Y todos los Austrias, claro, pero entonces es acojonante, sí, es una cosa tremenda, pero bueno, es divertidísimo. Bueno, voy a presentar, que esto cuando pasa la religión lo voy a meter porque lo hemos grabado. Me gusta aquí a Javier Santamarta, historiador, divulgador, profesor, además estudio políticas. Un verdadero placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Lo de historiador va a levantar ampollas porque uno no es historiador. Bueno, pero es que el historiador para mí es el que hace historia y el que se dedica al oficio. Yo lo que intento sobre todo es ser puente entre los historiadores y su obra y el gran público, que muchas veces falla, lo cual, por ejemplo, en otros países no hay ningún problema. O sea, siempre he dicho, pues unos clásicos como Indro Montanelli, que era periodista, o un Isaac Asimov, que era un científico. Y no me voy a comparar yo con esos dos grandes. Montanelli, historia de Roma, una gran obra. Los griegos. Y de Asimov, bueno, de aproximación con Constantinopla. El primer libro serio de Roma después de Asterix, yo me leí La República Romana de Asimov, un librito pequeñito hecho en Alianza, y me pareció fascinante. Y además veías que era un lenguaje... A nivel de divulgación acerca. Claro, pero si es que es la idea. Y luego ya eso te animará a leerte a Mommsen o a, yo que sé, a Gibbon o a lo que quieras, o a Mary Bird. Pero de primeras, pues oye, a lo mejor leerte un tocho así, como el que hizo uno hace muy poco, unos años ya al menos, de José Varela Ortega, que es un historiador increíble sobre España, sobre el tema. Oiga, es para los muy cafeteros. O la historia de la biografía de Felipe II, de Enrique Martínez Ruiz, que es un grande también. Joder, da miedo. Sin embargo, oye, Geoffrey Parker se puso de moda, ¿por qué? Porque hizo una biografía sobre Felipe II, que era un librito también de Alianza, o sea, de los que te lo oías en el metro. Y de pronto dice, oye, tenías una conexión. Creo que la academia en España se ha quedado muy en ser extremadamente academicista. Y hay muy pocos que se hayan lanzado a hacer una divulgación pues entretenida. Acercar la historia a la gente. Sí. De hecho, este libro, a mí, lo estábamos hablando antes, me ha sorprendido bastante, porque yo me imaginaba otra cosa, me ha gustado. Sí. Pero claro, juegas con el humor, con la cercanía con la gente. Es como una conversación contigo, yo lo vivo así. Así es. Y de hecho, antes contabas, que yo eso no lo sabía,
que lo locutaste. Sí, de hecho, vamos, la gente que tenga Amazon o tenga Audible, pues me va a poder escuchar locutando el todo, porque es un libro muy personal. Entonces pensaron que sería bueno que esa conversación, que es verdad que la gente cuando lo lee y la gente me conoce y dice te estoy escuchando más que leyendo, pues se hiciera realidad. Entonces, si alguien además tiene eso, el Prime y esas cosas, pues nada, pues tiene la posibilidad de leerlo en viva voz por mi parte. Y creo que además de esta manera es eso, se ha acercado más lo que son temas como todo lo que es la leyenda negra o esos periodos de toda la historia de España, la parte del imperio, que es que son muchos siglos, es que nos damos cuenta de que es un periodo muy largo y que pocos imperios, y además en un momento ya con otras grandes potencias emergentes, ha tenido que enfrentarse España con todos los tópicos que ha habido, y yo creo que es un libro efectivamente que ha quedado muy redondo que hay gente que a lo mejor no le gusta ese tipo de humor, pero mediante eso, el ser muy riguroso y muy serio. Pero es que serio no es contrario de... O sea, serio no tiene por qué ser aburrido. O sea, una cosa seria no necesariamente tiene que ser solemne, ¿no? Con una solemnidad. No, pues se puede ser muy serio y ser muy divertido. Como digo yo, Les Luthiers son unos tíos muy serios, 5 tíos con smoking, y que todo el tema, y más divertidos no pueden ser. Y hacen un humor muy serio, porque también tienen mucha parte detrás, ¿no? O sea, ¿qué es la leyenda negra para ti? Porque este libro parte un poco de sí, esa premisa. Parte un poco de ello. Pues la leyenda negra en el fondo es ya no solamente el desconocimiento de nuestra historia, sino acabar convirtiéndote, porque bueno, la leyenda negra parece como una propaganda, es normal, siempre ha habido propaganda en contra de a quien quieres enfrentarte. Cuando alguien se convierte en grande, no sé, da igual, al margen de ideologías, pues va a haber una leyenda negra contra la Unión Soviética, al margen de qué parte de verdad o no pueda haber, o Estados Unidos, España, claro, se convierte en el gran imperio, en el imperio a batir, pero vamos, es una cosa muy normal, o sea, te lees los 12 Césares de Suetonio, y en el fondo, claro, muchas de las cosas que tenemos sobre emperadores romanos viene de leyendas negras. ¿Por qué? Porque los rivales querían decir que, oiga, el mío, el que me paga, es muy bueno, y el otro es muy malo, es malísimo. Nerón, quita, Calígula, menudo chalao. O sea, hay que jugar un poco, claro, hacer esa contrapropaganda o la propaganda que hay, que, oye, pues es fundamental para dar a conocer, pero muchas veces para dar a conocer en contra. Claro, no hay leyenda negra de San Marino, no sabemos ni cómo situarlo ni en el mapa. O sea, Liechtenstein tiene su leyenda negra, no sé, no, a lo mejor de que se come mal, pero a lo mejor se come bien, no tenemos ni idea. Claro, España es muy importante en el momento en que, claro, se reparte el mundo y se convierte en la primera potencia global, pero global literalmente. O sea, es que cuando se dice de los grandes imperios, que si el mongol, que si el otro, ya, pero es que estamos hablando de varios continentes, en un momento en que ya es que no puede ni abarcar más. Entonces, evidentemente, claro, ahí van a estar pues los holandeses, ingleses, franceses, y aprovechando además el momento de la imprenta, pues con esas hojas volanderas, esas imágenes. Hay un libro muy, muy bueno de Melquiades Prieto que se llama La guerra de papel, en donde recopila toda la cantidad de imágenes que había sobre los españoles, pues tanto en América, pero también en Flandes, el saco de Amberes, se nos ponía de una forma zoomórfica, o sea, por ejemplo, los españoles como cerdos, porque la mejor es deshumanizar, claro, tienes que, o alguien que sea, pues evidentemente, un salvaje. La portada del libro, de hecho, está basada, y además está dentro el grabado, en un grabado anónimo del duque de Alba, comiéndose unos niños como si fueran unos bocadillos de calamares, un durum, no sé muy bien, y entonces, claro, esa imagen de decir, claro, la gente lo ve diciendo, no, es que estos españoles son unos salvajes. La gente a lo mejor no podía leer mucho, pero los dibujos, oye, son los memes de la época, eso que te llega, eso impacta muchísimo. Entonces, bueno, es una lucha que está ahí, en donde se continuará incluso hasta en la Ilustración. Francia, cuando empieza la enciclopedia francesa, nos pone a caldo. O sea, ¿qué ha hecho España por la humanidad? No ha hecho nada. Y, bueno, y pone todo un reflejo de... Yo decía, pero ¿cómo que no? En el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, cuando estamos a punto de hacer la expedición Balmis, cuando encuentra la viruela, cuando se ha hecho la expedición de Jorge Juan, cuando se va a hacer la de Malaspina, cuando todavía los ingleses no podían navegar por el Pacífico hasta la toma de Manila y coger todo y robar todos los mapas, y España seguía haciendo las expediciones de Celestino Mutis. Yo digo, pero ¿cómo que no ha aportado nada? Pero claro, para Francia, que en ese momento dado la guerra que también quería ser la puntera, pues había que lanzarse a esa leyenda negra, por decirlo de alguna manera, de la cual pues empezó a hablar la Pardo Bazán en París, y luego pues Julián Juderías, este madrileño, hijo de Madrid
muerto en Madrid y que hizo ese gran libro sobre la leyenda negra con la edición de Luis Español Buché y que no tiene una calle en Madrid. Es eso, es en el fondo, por nuestra parte, el asumir esas mentiras, esos bulos, esas patrañas neurolegendarias como algo real. Es el asumir que en América hicimos un genocidio. ¿Algo más? No, un genocidio. Vale, venga, compro la mayor, venga, matamos a muchísimos, además a una... pero ¿hubo algo más? No. La imprenta, las universidades, los hospitales... La gramática. Sí, bueno, las gramáticas, efectivamente, las gramáticas, el náhuatl, la lengua de Nuevo México, de Nueva España, vamos, lo que va a ser México, le empieza a hacerse en los años 30 ya por parte de los franciscanos una gramática. La gramática del náhuatl es anterior a la inglesa, a la alemana. Es coetánea de la francesa con un año de diferencia. Y bueno, va a tener una importancia que ya Felipe II dice, mira, pues la lengua que sea oficial, la lengua del náhuatl, que sea lengua oficial en Nueva España. Oiga, esto no se hace en un sitio donde quieres genocidiar a todo el mundo y no quieres utilizar... O sea, no, pero es que es utilitarista, porque lo que se hacía era para evangelizar. Bueno, para evangelizar o no, porque sorprendentemente lo que más imprimen los libros pues no son la Biblia, porque la Biblia, entre otras cosas, muchas veces hasta estuvo en el índice, porque la Biblia no era una cosa como para leer a todo el mundo, pero lo que sí que se leían eran los libros de caballerías, con lo que los conquistadores iban poniendo nombres a las zonas que se veían, porque eran pues los bestsellers de la época. Entonces, ¿pero para qué se va a llevar una imprenta en tiempos de Cortés? ¿Para hacer Biblias, de verdad? O sea, qué cosa más absurda. Y hacer expediciones científicas como la de Francisco Grande de Toledo, en 1570, o sea, mandada por el propio Felipe II, la primera expedición científica de las Américas para coger botánica, para coger remedios, pero que es que además utiliza a indígenas de la zona, en que ellos van a ser los pintores, van a ser de los médicos, no sé, genocidiamos muy mal entonces. Pero claro, si de pronto asimilamos eso, el nada que celebrar el 12 de octubre, y es verdad que hay que reconocer que la conquista fue a sangre y fuego, porque las conquistas son a sangre y fuego, no se llevan chupetes, ni vamos ahí a librar, no sé, a parar un genocidio, ni íbamos también nosotros, no, íbamos a lo que íbamos, sí, con un espíritu de la época también, en cuanto a lo que era la religión y expandirla, pero íbamos también, oye, pues a por las riquezas, a por la plata y a crear algo nuevo, o sea, a expandirnos. No nos quedamos en la costa como hicieron holandeses, portugueses o ingleses, pero portugueses también. A los portugueses que llegan ahí a Mozambique y a Angola, se quedan ahí. No, yo no me muevo más. Sí, lo que quiero es coger unas cuantas cosas, coger esclavos, tener unos puertos para ir hacia las especias, hacia la especiería, pero yo no me meto para adentro. España sí, España incluso llega, Felipe II llega a ser protector del Congo. ¿Cómo? Sí, el Congo, sí. Pues Felipe II fue protector del Congo. Felipe II empieza a tener una relación comercial con China, con la dinastía Ming, que bueno, ya hay algunos chalados que le vienen con un plan para invadir China. Felipe II, pues, entre otras cosas, era prudente, luego tendría sus errores y equivocaciones, pero diciendo, a ver, no nos vengamos tan arriba. Venga, ya hemos llegado, vamos con el tema de conquistar China. Pero lo que sí se hizo fue, efectivamente, un comercio ya, con una moneda, la de plata, y con esa plata de Nueva España y esos comercios a raíz de que se venía con Filipinas, con el galeón de Manila hasta Acapulco y luego con la flota de Indias hasta... que es el primer comercio mundial. Se quiere comerciar, se quiere hacer algo muy diferente, con muchos errores, claro, que las leyes de Burgos de la época de Fernando el Católico, qué grande el Fernando el Católico, joder, es que todo lo que se plantea luego con las leyes nuevas y tal, que luego no se aplica, porque es que luego, claro, las leyes no se aplican. No jodas. Y ahora sí. Anda, mira. O sea, por eso no hace falta jueces, no tenemos policías, el mundo vivimos en el mundo de la piruleta y de qué bien que... O sea, no, ya no. O sea, desgraciadamente, desde que el mundo es mundo, las leyes han tenido que aplicar de manera coercitiva, tiene que tener que multas, porque si no hay multas, pues tú vas corriendo a 160 por la... desgraciadamente, pero ese mismo intento de crear leyes... ¿Por qué se desconocen esas cosas? ¿Por qué tenemos ese gran problema, que ese es el problema de asumir por parte de los españoles una especie de hispanofobia, una especie de autoodio hacia lo que se ha hecho? Que no sé si fuimos nosotros, porque eso también hablar de nosotros, a los historiadores dicen, no, es que nosotros no fuimos. Bueno, fueron nuestros ancestros. Y todo lo que construyen nuestros ancestros, en el fondo nos lleva a lo que somos nosotros, en nuestra forma de gobierno, en nuestra forma de ser...
no sé, a veces pecamos también de muy populistas para unas cosas, pero para otras, pues eso, somos esa España de Schrödinger, que comento también en el libro, que a veces existe o no existe, pero según para qué. Para lo malo, la España siempre existe para todos aquellos que la quieren de la Inquisición española, el genocidio español de las Américas. O sea, pero si hablas, no sé, de las leyes de Burgos o de pues eso, los parlamentos de León, las primeras curias, no, eso ya no, eso ahí ya España no, realmente España hasta 1812, no, hasta 1978, no, España realmente nunca ha existido. Señores, muy rápido, por fin hemos conseguido a alguien que nos patrocine algo. Y no os lo vais a creer, el café que yo suelo tomar, que es un café de gourmet, por fin, puedo decir la marca, porque ahora tenéis un 10% de descuento, ahí lo tenéis, si metéis este código del mejor café de España en 2023 y para mí todos los años. De hecho, por eso podéis ver mi cara de felicidad con esta tacita tan bonita, tomándome mi café Puerto Rico. Este es el descafeinado que sabe a normal. Y mirad la cara de alpargata triste que tiene Pau tomando, vamos a decir, café Mufasa, el típico café comercial que se te puede caer un riñón al suelo de beber tremenda porquería. Así que si queréis un café bueno y de calidad, aquí lo tenéis. Código de descuento. Stanley Payne afirma que España es un país particular porque los mayores enemigos y quienes más promueven su leyenda negra y los que más atacan su identidad somos los propios españoles. Por eso, o sea, los mayores antiespañoles siempre han sido españoles. Sí, hay uno de los capítulos, ahí ya se me fue la pinza completamente, que es una reunión de todos los negros legendarios, una cosa muy de casi de novela imposible, y que se reúnen de pronto una especie de cónclave, ¿no? Todos los que han sido personajes de la leyenda negra, y que van a estar también los españoles como pues Bartolomé de las Casas, que luego se va a arrepentir del uso que le habían hecho, porque él hablaba mucho sobre todo más de malos católicos, más que de españoles. Lo que pasa es que el de Orange, el príncipe de Orange, es muy hábil diciendo esto qué bueno ahora mismo. Es de los mejores propagandistas contra España. Pero es la utilización que hace de una queja que el propio padre Montesino, el grito de Montesino, que es el gran olvidado, que hace en la Dominicana por los abusos que se estaban cometiendo. Y entonces, pero esos abusos llegan a la corona y la corona dice: paremos, ¿qué estamos haciendo? Y es cuando se busca efectivamente esa controversia y las controversias de Valladolid y todo. O sea, eso no lo hace ningún imperio si no ve que algo tenemos que hacer y aquí qué ocurre y qué está pasando. Entonces, todo eso, bueno, pues ahí van a aparecer todos estos personajes, también como Antonio Pérez, que también, bueno, pues claro, se tiene un problema con el rey Felipe II, tiene que salir a uña de caballo, se monta la que se monta además en Aragón, y bueno, pues va a escribir también los libelos que hay. Claro, ¿qué va a ocurrir con todo esto? Que lo sorprendente, efectivamente, es que, claro, todo ese en el libro, pues claro, de pronto lo preside alguien, y ese alguien, pues sí, voy a hacer spoiling, pero ¿quién es? Es un español. ¿Qué español? Eso ya lo verán que lo lean en el libro. Pero la realidad está en que sí, nosotros hemos sido nuestros peores enemigos. O sea, porque hemos comprado la propaganda contraria. O sea, no es, o sea, que haya todavía un sentimiento 98ista de que perdimos el imperio, quiénes somos, qué hemos sido, tenemos que dar doble llave al sepulcro del Cid, como decía Joaquín Costa, me duele España, una moniana. Bueno, es lógico en ese momento, pero de ahí a continuar con el cilicio un siglo y medio, casi un siglo y cuarto más tarde, viendo lo peor que tenemos, no intentando eso, crear puentes, además con gente que, claro, los populismos iberoamericanos han visto un momento dado muy bueno, o sea, tener un enemigo para empezar a echar. No, claro. Los problemas no es por nosotros, no podía ser un desastre. Es por lo que estuvieron antes. Es porque hace 200 años, hace 500, unos señores nos robaron el oro. Y yo, pues si ustedes no tenían minas de oro, si no extraían, no lo utilizaban para esto. En todo caso, o sea, yo decía, bueno, pues la plata. Y luego habría que ver cómo se apellida, de dónde viene. Eso pero bueno, dirán, no, pero es que nos impusieron todo. Y yo digo, bueno, ya, pero es que llevan más de 200 años ya independientes. No sé, ¿no ha sabido usted en 200 años? Oiga, por mí usted los Estados Unidos. No sé, ellos han sabido. O sea, se independizaron más o menos en las mismas épocas. Como unos señores han llegado a ser las grandes potencias y ustedes de ser 4 virreinatos, o sea, que estaban. Se han convertido ahora en una cantidad de republiquitas y republiquetas en el donde no hay nada. No, porque la culpa ya seguimos siendo nuestra. Hombre, es que es de locos. Pero esa
Ese discurso lo ha comprado sobre todo pues una izquierda muy trasnochada, muy no sé por qué, cuando además no era así. En la Segunda República se hacía el homenaje el día 2 de enero, el tema de la toma de Granada, en fin, el 12 de octubre. Azaña mismo habla de la importancia de esa fecha, como la del 2 de mayo. No sé, no había. Esto es una cosa también como muy moderna, ¿no? En cierta medida. No, es fruto de la transición y de la posmodernidad actual, del cosmopolitismo, de esta idea de que somos ciudadanos de un lugar llamado mundo y todo lo que es nacional es malo, reaccionario y a evitar. Es un poco el camino que tenemos. Sí, supongo, pero al mismo tiempo es que esta postizquierda, es que no tampoco ni sé cómo llamarla, le encantan luego los nacionalismos periféricos o el indigenismo. O el indigenismo. El indigenismo de aquí tendrán que ser los pueblos prorromanos, en todo caso. Sí, ¿no? digo yo. O sea, entonces es todo como muy absurdo, ¿no? Entonces diciendo, no se tiene muy claro, ¿no? Yo creo que efectivamente tenemos un debate con nuestra propia historia y hay un problema también. La historia de España es muy densa, o sea, pasan muchas cosas. Y no se estudia bien, pero porque no hay tiempo para estudiarlo. O sea, intentar trabajar un buen temario, al margen de que tengamos 8 leyes orgánicas, o sea, hayamos tenido en 40 años o en 50, 8 leyes orgánicas, eso es una animalada. 8 leyes orgánicas de educación. O sea, es imposible tener un temario. Luego, además, la gran burrada de hacer que cada comunidad autónoma, o sea, la descentralización de la educación, hombre, descentralice usted muchas cosas, pero la educación... En un país no. O sea, que los de Valencia están estudiando una cosa diferente a los de La Coruña. Pues no lo veo, ¿eh? Yo y no se está viendo así porque efectivamente lo que se ha logrado es unas generaciones que nada más saben de su terruño. Su terruño es la releche, porque todos son herederos de la pata de alguien. España, pues no. Pero España no existe, porque España es una cosa ajena. Claro, España no existe, pero luego le piden reparaciones. Bueno, no, claro. Si no existe, no existe. Si no existe, no existe, nunca. No, o sea, es la España de Rodinger. En 1492 menos aún. O sea, claro, pero da igual en cualquier momento. O sea, y entonces hay un gran desconocimiento, incluso, mira, hasta por los que están luchando con la leyenda negra, cito incluso Rocabarea, que es un poco la que abre con un libro que tiene un éxito pues sorprendente porque no se esperaba, editado además en Siruela, en fin, con un libro denso de ensayo. Pero yo creo que llega en un momento muy, muy, muy interesante, pero es el tema, por ejemplo, de un siglo, por ejemplo, el siglo XVIII. El siglo XVIII es uno de los siglos más maltratados, incluso hasta por los hispanistas, o los que se llaman hispanistas. Y el siglo XVIII es un siglo apasionante. O sea, las jornadas de la leyenda negra que hacemos en San Lorenzo del Escorial, que este año va para la 7ª edición, y la verdad que igual yo cuando surgió además en un programa de radio, que estaba Elvira Roca, estaba Guillermo Díaz, que estaba en Ciudadanos y que era un tío que es de los pocos que ha hablado siempre de historia en el Congreso de los Diputados, que otra cosa igual, tenemos diputados que no saben de historia y políticos que cuando inventan algo de historia en las redes sociales mejor que no lo hagan porque la acaban cagando, o sea, y además eso independientemente de colores, o sea, es que no hay uno que no acierte. Y estaba Iván Vélez también, que había hecho también otro libro también sobre la leyenda negra, y decían, pues parece que estamos aquí cada uno haciendo nuestra guerra como guerrilleros. Tenemos que hacer algo conjunta. Y entonces yo empecé a mirar ¿qué se había hecho? ¿Qué jornadas había sobre la leyenda negra en España? No se había hecho ninguna, nunca, jamás. Y yo digo, no me lo creo. Claro, ¿para qué? Nos lo comemos y ya está. Y entonces, claro, qué mejor sitio que el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial. Y además las hacemos dentro del monasterio, o sea, a 50 metros de las tumbas de Felipe II, claro. Y tiene un éxito, la verdad es increíble. O sea, es el paraninfo que se hace, que son 500 plazas todos los años, está desbordado. No tenemos más peticiones que sitios para dar. Y ya lleva, le digo, 7ª jornada. Bueno, la anterior, la última, fue sobre el siglo XVIII. Y fue una gran sorpresa para mucha gente, porque el tópico también que ha calado, y eso ha sido por parte del afrancesamiento, de hacer que los reyes de la dinastía Borbón, pero que evidentemente están entroncados con los Austrias, porque si no, no hubieran podido ser tales, se consideran en el fondo tan españoles que Luis XIV, o sea, el rey Sol, en Francia le llaman de manera especial casi el rey español. Porque es que tenía una relación con España, hablaba español perfectamente, se casa con quien se casa. Entonces, ojo que ese planteamiento de que, como ha salido incluso en una serie de televisión, la de Luis I y tal, ay, nosotros que queremos ser franceses y tal, es un momento que Francia, ¿verdad?, está empezando a cambiar, está empezando a tener presencia. Pero España sigue siendo la joya de Europa, por eso se pegan, y al parecer la Primera Guerra Mundial es la guerra de sucesión que ocurre aquí en España. Es una guerra que todo el mundo quiere luchar por quien tiene la corona de España, que es la puerta a las Indias,
Y hablar de que a partir de Felipe V y cuando vienen los Borbón, eso es un cambio, es verdad, es un cambio, pero a un cambio a la decadencia. Bueno, hay gente que habla de la decadencia ya con Rocroi, o hay gente que cambia la decadencia pues cuando se muere Felipe II, ¿no? Y los Austres menores. La decadencia es que estamos hablando de 3 siglos y medio de imperio, en donde eso, el siglo XVIII es el siglo de Blas de Lezo. Esto es un momento de decadencia. De Jorge Juan. A nivel cultural era también el siglo más fuerte. El tema. Entonces, claro, dice, no, es que el siglo de oro, hombre, ya, es que mire usted, la época de Quevedo, Lope de Vega, Tirso de Molina. No, es de las épocas más punteras culturalmente. Claro, es que esos momentos, hay momentos. Pero sí que es verdad que, a ver, se ha pintado como que España ya era decadente, incluso en las fuentes extranjeras se hablaba de España como potencia en esos años, es indudable. Pero, hombre, comparar la época de Felipe II, es que eso es el auge, ¿no? Eso es un poco la expansión y el avance. Y compararlo con la época de Carlos II o con Carlos III, Carlos IV, no voy a decir decadencia de un país de cuarta, pero no están tan punteros como antes. No, pero bueno. Ojo que. Hay mucho debate con esto, lo sé. Sí, es que la mayor expansión territorial del imperio. Sí, es con los Borbones. Es con Carlos III y con Carlos IV. O sea, digo que hasta 1763 el Pacífico seguía siendo el lago español. Es que lo que pasa es que, claro, tú has visto películas de pequeño como El Hidalgo de los Mares, con Gregory Peck, y veías a los españoles que parecían sacados de una, pues eso, de una cuadrilla gaditana, de una de estas así, de las cada uno vestido de colores, un cetrino bajito, bueno, una cosa de coña. Gregory Peck diciendo, un mapa español, no, con esto no nos podemos fiar, pero si no sabíais navegar por ahí, chalaos, o sea, pero todo eso, es verdad que las películas son películas, y yo pienso que la película se puede inventar lo que quiera, y una novela es una novela, y hay veces que incluso hasta novelas que tienen vamos a ver, autores, yo voy a romper una lanza con Arturo Pérez Reverte, otra persona que siempre se ha tildado de negro legendaria, masón. No lo es, no lo es. Vamos a ver, la saga A la Triste ha hecho más por el interés, precisamente por los tercios, que todos los libros anteriores. A mí me acercó a los tercios y al Imperio Español y a la historia de España, me acercaron esos libros. Al 98% de la población. A partir de ahí empiezan a salir libros, empiezan a recuperarse libros. Y ahí está Julio Balbi. Es que fue de los primeros en hablar de esto, por no decir el primero. Claro, o sea, él se basa en Alonso de Contreras, que vivía ahí en la plaza de San Ginés, ahí en el tema. A la churrería. Efectivamente, ahí tenía él, y Alonso de Contreras, pues su vida y obra de Alonso de Contreras, que se puede encontrar, porque, en fin, a mí me gustó mucho. Es una autobiografía pues, en la que se basa, y aparte, bueno, es verdad que Reverte, si es afrancesado, le gusta el folletón, y él quiere hacer un poco Dumas, y va a hacer nuestros mosqueteros, y va a hacer y recrea un personaje, en donde evidentemente el malo, hay villano, pues como es Felipe IV, la Inquisición, ya, pero es que Dumas hace lo mismo, o sea, pone a quién, a Richelieu como el malo de ¿por qué? Si es el que está luchando precisamente es el que manda en Francia, además. Y además es el que quiere defender al rey. Quiere defender el honor del rey. O sea, los mosqueteros siempre he dicho que es una cosa que es magnífica, porque resulta que son 3 tíos que son de la guardia del rey, que se dedican a engañar al rey para que la reina se pegue el lote con un inglés que es el enemigo, y entonces ellos son los que... O sea, es aberrante. O sea, pero da igual, es una historia magnífica. Sí, pero si es que, igual, A la Triste tendrá todos los fallos o todas las que quieras, pero ha hecho porque la gente tenga y que es novela, es lo que decimos, es novela, no es un libro de historia. Pero luego se trae, y al final ahí ha estado Fernando Martínez Laínez, con Toca, todo lo que se ha hecho a partir de entonces, las representaciones 31 de enero, tercios, o el tema de si poner ahora una estatua de los tercios en Madrid. Ahí te conocí yo. Claro, o sea, entonces, todo esto ha sido un cambio, y ha sido pues gracias a un señor al cual se le tachan de negro legendario, lo que quiere usted, pero ha conseguido algo que otra gente, no sé, como quiere usted, a favor de la historia de España, no lo ha logrado. Entonces, las películas, es verdad, las series ayudan mucho. Desgraciadamente, la gente parece que, claro, toma una serie como si fuera, pues, palabra de ley. Claro, tú ves todo lo que ha salido sobre Felipe II. Es que es muy rarito que no salga, bueno, en Elizabeth y en la Dorada, es que, bueno, la imagen de Jordi Moyá haciendo de Felipe II, rodeada con los cardenales, parece Palpatine con la Guardia Roja, o sea, pero que es una imagen muy de Star Wars, ¿verdad? Es increíble, porque es que es la misma escena, lo buscan, ellos buscan el enemigo, y además los mitos fundacionales se basan contra un enemigo grande, por eso cuando ganan a Rocroi, pues no, normal, ¿por qué no va a estar los franceses haciendo publicidad de que ya los tercios
tercios se han derrotado. Porque esto es, pues como que el otro día el Arsenal le meta 5 chicharros al Madrid y se ha acabado la hegemonía del Madrid en la Copa Europa. Claro. O sea, porque es así, nos han metido 5 chicharros y nos han metido un rocora. ¿Eso quiere decir que el Madrid está muerto? No es que yo sea del Madrid, perdón. No es que no se me note mucho que sea merengón. Pero claro, pues normal, han ganado, pues tienen que hacer publicidad de ello. Los ingleses nos ganan ahí en Gravelinas y ganan lo que se llama el tema contra la Armada de 1588. Joder, tienen que poner como mito fundacional. Nos ganan en Trafalgar. No, es que en Trafalgar la cosa fue una cosa quedó muy... un poco tablas. Quedó un poco tablas y con un Nelson que lo fuimos matando a cachitos, o sea, un poquito en Tenerife, y se nos lo fuimos cargando. Entonces, oiga, pero es normal que los otros países hagan sus mitos fundacionales. El problema es que nosotros no lo hacemos. Claro, porque, por ejemplo, la guerra, esto la gente no lo sabe, pero en la guerra en la que se encuadra la Gran Armada Española, esa guerra, cuando al final llegan y firman un tratado, esa guerra la gana España. La gana España. Porque, claro, de hecho, la contraarmada fue un fracaso absoluto. Se hundieron muchos más barcos que... O sea, la contraarmada fue mucho mayor de lo que hubo y efectivamente se la pega en La Coruña. Ahí está María Pita, o sea, ese mito de sí, que es un mito fundacional. Es un mito fundacional, pero luego va a Lisboa. Drake, bueno, es que igual a Drake, bueno, es que los ingleses, claro, es Sir Francis Drake. Le han llegado en muchos sitios, en el mundo anglosajón, a decir, claro, que es el primero que da la primera vuelta al mundo. Ya digo el Cano, pero claro, si cuando llega el aniversario del Cano, la vicepresidenta del gobierno hace una comisión para rebatir a la Real Academia de la Historia para ver si se puede hacer o no no sé, actos de homenaje a la Vuelta al Mundo, porque claro, como España no existía, literalmente, pues entonces pues no es necesario. Y a lo mejor lo hacemos con Portugal. Oiga, es que Portugal literalmente torpedeó toda esa expedición, o sea, apresó incluso... Querían ser ellos. Claro, querían. O sea, yo digo, pero hombre, ¿cómo puede usted decir? No, es que Magallanes era portugués. Bueno, lo que usted quiera. Pero, insisto, Zinedine Zidane mete un gol que nos da me parece que era la novena, o sea, y me importa un bledo si no era de Chamberí, pero ese señor estaba en el Madrid. O sea, hago este ejemplo que puede ser muy básico, pero es que es verdad. Magallanes estaba, por decirlo así, con ciudadanía española, por decirlo del tema. Sería de portugués, como podía ser Cristóbal Colón, que ¿de dónde era? Me da igual. O sea, era una empresa castellana, española, si la queremos ver, con dinero que iba y y además es verdad que en la primera vuelta al mundo había navegantes de todos los lados, había hasta ingleses, había griegos, había venecianos, había hasta uno de Madrid. ¿Qué coño hace uno de Madrid? Que mira que nos gusta el mar. Pues cosas de estas, pero era una empresa castellana, española, que va a dar primera vuelta al mundo. Entonces, no, nosotros nos empeñamos en todo lo contrario. Y hacemos entonces una serie de televisión que sale en Prime, en donde aquello parece, yo qué sé, Jack Sparrow da la vuelta al mundo. O sea, está el Cano con sus navegantes en un puticlub de Sevilla, y ahí están ahí, de ahí no sé, todo cutre, todo triste. O sea, no podemos hacer nada sobre que han sido eso, los 500 años de lo que es la toma de México y lo que supone esa nueva... No, es que no podemos ofender, es que es un tema muy candente. No, es un tema candente porque hay unos gobernantes populistas que quieren ser, no sé, que quieren coger una parte muy pequeñita de lo que es Mesoamérica y de lo que es México, de lo que fue Nueva España, para sus propios usos espurios, pero nosotros lo compramos. Entonces, es un poco una tristeza, porque ya te digo que nos faltan videojuegos. En Assassin's Creed se nos pone a parir, y hasta en la película aparece. En Uncharted, es un heredero, un descendiente de Drake. Y hasta los dibujos animados de Marvel igual. En la Marvel, bueno. Isabel Católica es un monstruo. Sí, lo de Isabel. Bueno, ese episodio, aparte que ya era una cosa... hombre, es Marvel, claro. Pero, hombre, ya ver los arcabuces de repetición ya era alucinante. O sea, ya era una cosa diciendo... Y aparte que iban con unos navíos de línea que dice, bueno, ya saldrá Blas de Lezo, porque eso es un navío de línea de 2 siglos más tarde. O sea, es aberrante. Pero, claro, eso al final acaba calando. Eso al final acaba calando en mucha gente y no. Yo lo veo hasta en cantantes. No salió uno que es muy famoso, se llama Manuel Turizo, y un español le dijo, ¿tú te crees que están diciendo que España exterminó a
o hizo un genocidio, y dice el nombre, es que hay que decir la verdad, se hizo, y es como, hombre, el experto en genocidio, claro, Manuel Turizo. Sí, por eso además te digo que no hay nada. Que se llama Manuel Turizo, sí, pero, sí. Y por eso no hay aborígenes en estos países y tal. Es verdad, claro, que el hecho de las enfermedades, el cambio que hubo, las cosas. Pero oiga, es que la diferencia entre el llevar la viruela de una manera en que no sabes que la llevas, y parece ser que además el paciente cero era uno de los conquistadores que era negro, porque muchos de los conquistadores incluso pues eran negros o esclavos que luego al final se habían manumitido o habían conseguido la libertad. Pero vamos, hay incluso el caso de uno de los que está en la expedición de Cortés, que se ven varios de los grabados originales, en el que está ahí, y es el primero que acaba teniendo plantaciones, y es el primero que planta plantaciones de trigo. O sea, Juan Garrido, o sea, es un tío que bueno, también es un tío muy, muy curioso. Pero bueno, pues parece ser que era justo uno de los expediciones, no sé si era con Pizarro, que había, bueno, el caso es que se llega a la viruela pero la viruela atacaba a todo el mundo. O sea, nosotros estábamos con unas mayores capacidades, pero en Europa mismo la viruela sigue atacando. Es más, cuando se empieza ya a buscar la vacuna, no es efectivamente hasta el siglo XVIII, y cuando Jenner, un inglés, la consigue, tampoco le hace mucho caso. Ya hay lío con la vacuna, sí, vacuna, no hay nada nuevo en el mundo. Y el caso es que al final la vacuna se acaba llevando... son los españoles la que la llevan por primera vez a lo largo de todo el mundo. O sea, la llevan hasta Filipinas, hasta China, la llevan por toda América, en la expedición Balmis, con Salvain, con Isabel Zendal. Y mientras tanto que se está haciendo eso, faltan unos pocos años para que los franceses y los ingleses lleven mantas con viruela para matar poblaciones. O sea, esa es la gran diferencia. Pero del otro se habla muy poquito, en alguna película. Pero nosotros somos los que hacemos parece que nosotros llevábamos las mantas preparadas, incluso y eran ellos, sí. Claro, y eran ellos. Y de hecho, ¿cuánta población mestiza de esa época? Porque luego es verdad que hay mucha migración. Sí, claro. ¿Cuánta población mestiza o indígena queda en Estados Unidos? Sobre todo en la parte del norte, que vamos a decir que es un poco la suya, de original, luego las 12 colonias en el lateral también. ¿Y cuánta hay, por ejemplo, en Bolivia, en Perú, en Paraguay? Bolivia y estos sitios. Ya, pero es que son mayoría los indígenas. Mayoría, por eso digo que son lugares en donde que te venga Bolivia a sacarte la bandera aymara y esas cosas. Y digo, oiga, pero es que estos lucharon contra los incas, que esas otras. Es que además, la historia de Mesoamérica no empieza en 1492. O sea, hay civilizaciones, los mayas ya estaban en decadencia, Teotihuacán ya no existía. En fin, hay muchas cosas que van cambiando, y luego hablamos, si quieren, de los genocidios que se producen tras las independencias. O sea, los que hacen en México, contra las minorías que hay, los que hacen en Argentina, o sea, toda la campaña del desierto, que un argentino, ¿por qué se calla al respecto? Porque, vamos, lo que hicieron una vez siendo independientes, o sea... Vamos a ver. Hubo más atropellos a los indígenas en muchos sitios después que antes. Claro, o sea, e incluso el acabar con las lenguas indígenas, México, ¿por qué se hace? Porque de pronto diciendo, oye, esto es un lío. Aquí somos un nuevo país, necesitamos, claro, cosas que nos unan. Entre ellas la lengua, y son ellas las que empiezan a poner el español como imposición. Y con el tema del racismo, por ejemplo, Bolívar mismamente, que hay mucho mito con él, sí. Él era muy racista, los indígenas y los negros no podían ni verlos, y él quería una dictadura criolla, no quería a esa gente. Sí. De hecho, él decía, bueno, que queda para la posteridad, que él decía que la pena de estos países que estaba lleno de indígenas y de negros, literalmente. Que es que te sorprende, pero es eso, ¿no? Es la falta de conocimiento nuestro, que incluso hasta en la academia o nuestras élites intelectuales y políticas, pero no se hayan puesto en plan de eso, de hacer actos y tal, debajo de Blas de Lezo, porque al final vamos a acabar de Blas de Lezo hasta las narices, porque hay muchos personajes tan importantes y tan desconocidos, porque Luis de Córdoba es impresionante, o Antonio Barceló, o Jorge Juan, que le tenemos ahí con un ancla ahí en Madrid, que no nadie sabe por qué es el monumento a Jorge Juan, y es un tío que es un científico, es un espía, es un militar, es increíble ese personaje. Bueno, pues no salen ahí a defender nuestra historia, pero con datos, o sea, no con patrioterismo, o sea, y tampoco para decirle somos más guapos que nadie, no, pero es que claro, uno llega a otros países, y tú vas por Francia, tú vas a París, y ahí todo el mundo ha muerto por la Francia, ahí te montan no tienen ningún complejo a la hora de oye, pues uno de los mayores genocidas de la Europa más moderna, pues fue Napoleón. Pues ahí está el chico, o sea, en su mausoleo, es un héroe nacional, es una cosa...
no le quites tú el arco del triunfo, o sea, ni le quites tú, no, o sea, y pues una figura pues muy controvertida y que pues les dio un momento de auge y eso pues lo reivindica. Y está el código napoleónico y hay una serie de cosas de las cuales nosotros también bebemos. Es una persona con muchos claroscuros, pero hombre, o sea, la mortandad, y sobre todo en España y en Rusia, que vamos, sufrimos, y España fue uno de los lugares, bueno, que además franceses e ingleses son los que verdaderamente nos coronan. Esa guerra, la guerra peninsular, es verdad que no tenemos en ese momento a los mejores gobernantes, pero ojo, que es que claro, el daño que nos hace esa guerra de 1808 es salvaje. O sea, no, y nos lastra para el futuro. Nos lastra, nos va a jorobar muchísimo. Y aún así, el siglo XIX tiene unos sus puntitos, porque el siglo XIX no va a ser tranquilo para ningún país del mundo. Estados Unidos está a punto de dividirse. Francia tiene 3 restauraciones, 2 imperios, varias repúblicas, guerras civiles, guerras con... O sea, el siglo XIX francés es para verlo. Y nosotros todavía estamos dando unos coletazos muy curiosos. O sea, tenemos, por ejemplo, la primera fragata acorazada, la Numancia, que además da también la vuelta al mundo. O sea, un portento de ese momento. Creamos el submarino, el primer submarino torpedero, o sea, independiente, que luego va a haber intereses y todo el tema. Pero como en ese siglo tuvimos la invasión y tuvimos el 98, que es al final, eso lastra todo para la imagen de la gente. En 1808 y 1900, es que es de 1900 a 1998, y ese desastre final, que era un desastre que muchas veces no se entiende muy bien si a lo mejor ya también fue ganas de decir... Mira, ya no podemos más, vamos a intentar eso, centrarnos en algo porque Filipinas, es que ya eso, ya no sabíamos, o lo de Cuba, que además, curioso, porque todo el mundo recuerda la frase a lo mejor de más se perdió en Cuba. Lo que mucha poca gente es, esto es como, no sé, en general de los refranes, a veces nos acordamos de la primera parte y no la parte que luego lo explica, ¿no? Es como lo de todo vale para el convento y llevaba una puta al hombro. Eso es lo que nadie recuerda, ¿no? Que el monje llevaba una puta al hombro, porque esa es la gracia de todo es bueno para el convento y llevaba una puta al hombro. Más se perdió en Cuba y volvieron silbando. Fue a lo mejor algo que verdaderamente, y eso que Cuba era la zona de corona, Cuba tenía la importancia porque incluso el primer ferrocarril español se hace en Cuba, no es el tramo que se hace en Cataluña. No, el primer tramo que se hace de vía férrea español, porque Cuba española es ahí. Pero también tenemos un desconocimiento de que la esclavitud negrera, que además hizo tan rica Cataluña, durante el siglo XIX fue una realidad y una realidad muy grande. Y eso, claro, Cuba y Puerto Rico, pues desde incluso en el 1812 con la Constitución de Cádiz no se pudo eliminar esa esclavitud, que España acaba siendo ya hasta la época de Alfonso XII la última. En Puerto Rico se quita con la Primera República, con Castelar, pero hasta Alfonso XII no se quita el tema de la esclavitud negrera. Estas cosas por la presión de la burguesía catalana, que no quería ni muerta. Y de hecho los problemas con España empiezan con España me refiero de gente que quiere separarse. La Renascença y todo el tema. Cuando pierden las colonias y no tienen ya posibilidad de beneficiarse de ello. Porque es que esa Barcelona recreada y creada de manera falsa y bonita y preciosa, oiga, está hecha sobre la base efectivamente de una esclavitud negrera pero sí, así se escribe la historia, pero por eso también es importante conocerla y conocer y tampoco es eso de decir las partes más negras y oscuras de nuestra historia hay que ponerlas ahí, o sea, no hay que negar ni la Inquisición ni pero no hay que fustigarse con ello y sobre todo ver exagerarlo, es que la gente lo exagera mucho. Claro, exagerarlo y sobre todo diciendo, bueno, pero ¿por qué nos quedamos en la Inquisición en Torquemada y sin embargo todo el mundo conoce a Alonso de Salazar, el abogado de las brujas? O sea, el que realmente se pega tras los juicios de Logroño y el proceso de Logroño y las llamadas brujas de Zugarramurdi, donde había brujas y brujos también, porque siempre parece que todas las brujas son todas mujeres. Porque no, o sea, se mataban hasta niños. O sea, que esto no era una cuestión también que se ha cogido como puntal del feminismo, también para aprovecharlo con un presentismo muy decimonónico y luego con posterioridad a nuestros tiempos. Es la Inquisición en España la que quiere luchar y quiere quitar todo ese tema de las brujas, que ya Lutero estaba encantado, había que matar a todas las brujas, las brujas son malvadas, no sé qué y tal. Bueno, que Lutero es otro que tiene una
una fama, es alucinante. O sea, un tío que era antisemita, que nos llamaba marranos porque aquí en España éramos todos unos judíos, un tío, ya te digo, que decía que a las mujeres había que... Bueno, es el gran reformador de la Iglesia. Y yo, joder, pues mira, pues casi prefiero equivocarme en Trento. Pero vamos, o sea, entonces, esa mala imagen que tiene la Inquisición, pues no vamos a negar las burradas que se hizo, pero vamos a ponerlo en su contexto, y no es una cuestión de comparar, pero es que a veces el derecho comparado existe por algo, y el derecho comparado viene bien también para ver, o en este caso la historia comparada, qué estaba pasando en Alemania, qué pasó en el Reino Unido, qué pasó en Inglaterra, o en lo que era Francia. Políticos había ahí, porque por eso se separa la Iglesia. Claro. La gente cree, no, es que la Iglesia Católica no estaba haciendo las cosas bien. Vale, de hecho hicieron una contrarreforma. Evidentemente había muchas cosas que necesitaban cambiar. Sí. Pero el motivo por el que Lutero triunfa es porque hay unos príncipes alemanes que les conviene. Y el motivo por el que pasa lo de los anglicanos allí es porque el rey, no solo por lo de las esposas, que es una tontería en comparación, es la excusa, sino el interés que tenía de que quien manda en la iglesia de su país, que es quien moviliza a la gente, no es un señor que está en Roma, que además se lleva con franceses, españoles, dependiendo, sino que lo pone él, y el que manda es él. Está claro. Claro, o sea, esos intereses, sí, pero es que pues es como las guerras en general. Nadie... es mucho más bonito pues buscar un motivo, ¿no?, por el cual la gente se mate, pero no le vas a decir que te vas a matar por cuestiones económicas. En Balcanes, por ejemplo, que yo pues tuve esa experiencia muy, muy directa, claro, se acabó hablando de que esto era un conflicto étnico. Ya, y tú diferencias un serbio con un croata por las narices. ¿Cómo se diferencia? No, un conflicto religioso. Yo, oiga, que durante la época de Tito ya el tema religioso se la bufaba. O sea, ahí en Sarajevo, que fue ciudad olímpica, no veías un hijab ni loco. Y ahora ves niqabs. O sea, porque evidentemente Arabia Saudí se aprovechó para meterse. Pero conflicto religioso, ninguno. Conflicto étnico, no. Había un conflicto de poder y económico entre las élites, entre quién cogía esa Yugoslavia, esas luchas también que había entre una zona más industrial que una zona rural, pero por eso la gente no se pega, no se va a matar. Pero entonces tienes que luchar por eso, por Kosovo Polje, y entonces la lucha contra el turco y sacar, pues eso, a todos los fantasmas de un pasado épico para que la gente desgraciadamente se mate. Pero claro, es la economía, estúpido, que dijo aquel, ¿no? Y ahí está. Bueno, estamos hablando de algunas de las fake news que tratas en el libro, pero me gustaría hablar de España en sí, ¿no? Te quiero preguntar cuándo para ti se origina España. Yo, antes de que respondas, yo quería decir un par de cosas. La primera, que, a ver, hay que diferenciar entre Estado-nación moderno, que para mí España, si no el primero, es de los primeros igualmente, y la idea nacional, que es previa a ese Estado-nación. La idea de España está en documentos muy antiguos. De hecho, existía el virreinato. Esto parece un chiste, lo que voy a decir. Es un poco en el sentido del libro, pero no puede existir el virreinato de Nueva España si no existe España. Claro. Entonces, la idea de España obviamente es previa, y yo creo que es ridículo pensar que España en sí, como idea nacional, surge, como mucha gente dice, en el siglo XX. Incluso gente, tú en el libro lo dices, que dice que surge en el 78. A mí me da la risa, y lo que había antes que era. No, es un concepto de que España era un concepto geográfico antes del tema. Ya, pero es que incluso eso en la época de los Austrias, o cuando se hablaba, a lo mejor se hablaba de los españoles, y es verdad que pues a lo mejor los españoles estaban ahí metidos, pues alemanes, o sea, todos los que estaban bajo la corona española. Ese concepto de corona española, donde yo creo que empieza como tal, yo creo que con Felipe II. Carlos I todavía es un príncipe tardomedieval, o sea, le gusta ir a la guerra, le gusta estar ahí en los torneos, tiene una idea también todavía muy centroeuropea, claro, es emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y yo creo que todavía no se da cuenta de lo que está pasando en el otro lado del esto, lo que está pasando en Nueva España. O sea, las quejas de Cortés diciendo, oiga, que le da a usted más territorios que le han dado sus... Se dice, ¿no?, que cuando le asaltan en un momento, vamos, en un pescante, que era una leyenda sobre Cortés se ve, pues es un poco dejado de la mano de Dios al final de sus tiempos, y le llega al emperador y le coge en el carro y le sube al pescante le diciendo, y Carlos I no le reconocía y decía, ¿quién es usted? Dice que soy quien le ha dado más territorios que se le han dado sus familiares, ¿no? De lo que estaba pasando en Perú, o sea, lo que estaba viniendo, yo creo que todavía Carlos I, yo creo que no es consciente, o sea,
es mi teoría, de lo que eso va a suponer. Él sigue muy anclado en Europa. Las guerras que Felipe II se va a ver en Flandes y todo el tema vienen heredadas de su padre, lo mismo que la lucha contra el protestantismo y esas guerras de religión que empiezan a surgir con Lutero. Pero Felipe II sí, Felipe II empieza a ser el rey de las Españas. Felipe II es el que empieza a ordenar cosas, a fijarse también en América, a plantear expediciones científicas, a intentar todo aquello que funcione de una manera y además ir más allá. Vamos a llegar ya una puñetera vez a las especies de una manera bien, y lo hacemos, pues eso, por la vía nuestra, por la española. No tenemos que ir porque da igual, porque al final África, como también es portuguesa, y Portugal va a ser el sueño final que tenían los reyes católicos de unir eso que era geográficamente en su momento Hispania. Durante la Edad Media hay mucha lucha por esos territorios que quedan fragmentados tras la invasión de los árabes, y cuando, por ejemplo, había algún rey medieval que se llamaba o quería ser Imperator Totus Hispaniae, emperador de toda España, los nuevos reyes portugueses diciendo no, de toda no, porque nosotros también somos España. Claro, había un concepto geográfico, vale, pero había un concepto que se acaba convirtiendo, y perdón por el palabra, en un constructo que es verdad que es originario de lo que va a derivar esa Hispania convertida luego en la época goda, que también ya una un poco la península, en esos concilios de Toledo. Los concilios de Toledo son muy interesantísimos, y ya se empieza en esa época a tener un concepto político, no solamente geográfico, de lo que está suponiendo esa península, que es muy fácil de ver, más o menos de situar, pero ya empieza algo político. Está el Canon 75 del Concilio IV de Toledo, que se considera incluso la primera constitución, tal vez a lo mejor en el mundo europeo. Hay una idea, porque si no, cuando se empieza a hacer lo que se llama luego la Reconquista, o lo que se llama la Restitutio, es restituir toda esa aquella monarquía. Es verdad que los reyes son dueños o propietarios de territorios. Es verdad que aquí también, gracias al tema de la lucha contra el árabe y de la Reconquista, va a crear una figura diferente de la Edad Media del feudalista o feudal europea, que es el hijodalgo. El que claro, se le da tierras a gente para. Y entonces hay fueros, hay pueblos que tienen con fueros, con las posibilidades de convertirse en. Todo eso, toda esa situación. Es que acabo de intentar explicar todo esto, me vienen muchas ideas a la cabeza, pero está apuntalando esa idea de España. O sea, la idea de España es verdad que es muy plural, pero lo fue incluso cuando llegan los romanos. Aquí estaban los carpetanos, suetonios, quiero la leche. Pero esa idea yo creo que va calando y se va haciendo, ¿no? Y se va uniendo los territorios y tal, cuando los diferentes reinos de la corona y León, que es el gran reino olvidado, bueno, de ahí va a derivar Castilla y tal, pero claro, eso Claro, ¿cuándo va a surgir? ¿Hay una fecha? No, porque incluso cuando se habla de 1492, la toma de Granada, Navarra no es parte de España. Navarra va a estar todavía, no se va a conquistar hasta 1513 por parte de Fernando el Católico. Isabel no la va a ver. Por eso yo digo que incluso la primera reina de la España que vemos es Juana. Es su hija, que además, aunque sí, está ahí maltratada y no sé qué, pero el emperador tiene que ir a que le firme la nota a su madre, porque si no, porque la reina legítima es Juana. Por eso yo creo que tras Juana y tras Carlos I, y por eso le da el imperio a Fernando, es Felipe el que empieza a crear lo que es la monarquía española. La primera monarquía española como tal, entendiendo ya lo que es. Yo creo que empieza con Felipe II. Pero es verdad que a partir de ahí, claro, ya hay un concepto de español que España, puede decirlo así, tan virreinato era en España como el de Nápoles. Claro, pues decimos que Nápoles no era España. Pues que en aquel momento lo era. La idea, efectivamente, de España, has dicho que no a España, pero es que hay un antecedente de unos poquitos años. Llega Colón y una isla, ¿cómo la llama? La Española. ¿Por qué? Que le gustan las aceitunas rellenas con picanchoa. O sea. Pues claro, por algo. Claro. No, por una cuestión geográfica. No pones un concepto geográfico si no quieres hacer un concepto político. O sea, lo mismo que los ingleses van a hacer Nueva Inglaterra o Nueva Francia, los franceses, y un poco a espejo de lo que ha hecho, de lo que está haciendo España. En esa tierra firme, que no tenía nombre en un principio, era tierra firme, de las Indias y de las islas y de tierra firme, ya se empieza a concebir eso y empieza ya, claro, lo que era Nueva Granada, Nueva Galicia, todo el tema es. Entonces, ahí España empieza a ser, claro, lo que pasa es que el Estado-Nación realmente no se puede hablar hasta Westfalia.
O sea, hasta la paz de Westfalia, que son muchos años más tarde. Pero porque ya hay ya los estados ya empiezan a ver estamentos, se empieza a ver ya un planteamiento que nos va a derivar hacia las revoluciones previas del 18 y posteriores al 19, donde va a surgir ya el concepto de ya no Estado-nación, sino como nación. Esa nación que conocemos muy al estilo de, pues lo que ha pasado en los nuevos Estados Unidos, en Francia y en España, que va a ser también para nosotros ahora, porque 1812 incluso es una constitución que antecede y que es más importante incluso, no más importante, pero más arraigada jurídicamente a lo que se hace en Francia, que son declaraciones de derechos del hombre o los Right of Bills norteamericanos, y ahí surge esa nación española, que surge con una bandera que no va a ser una bandera ni unos símbolos, que los símbolos son importantes, de una familia, sino que son los símbolos nacionales, que es esa bandera rojigualda, que es la que surge de la lucha contra el francés, en un intento de ser algo más que una dinastía y tal. Por eso incluso yo digo que la bandera rojigualda realmente es una bandera de izquierdas. Porque incluso cuando luego con el trienio liberal, y la lucha que se hace con Fernando VII, cuando manda la Constitución a hacer puñetas y empieza él recupera la bandera borbónica y la milicia nacional se enfrenta con la bandera bicolor. La bandera bicolor es la bandera liberal, es la bandera que luego incluso en la lucha de liberales y carlistas, unos tradicionalistas que son muy curiosos, porque la tradición en España no es que no gobiernen las mujeres, porque las leyes alfonsinas de Alfonso X el Sabio permitían perfectamente, hemos tenido no solamente a Juana, pero anteriormente hemos tenido a Urraca y hemos tenido a Isabel la Católica, y por supuesto que las reinas en España podían reinar. A lo mejor había una preeminencia del varón, es cierto, pero no había ley sálica. Entonces es absurdo que el tradicionalismo en España esté hecho sobre la base de que una mujer no pudiera reinar. Pero ¿cómo que no? Pero si esa es nuestra tradición. También se nos ha ido un poco la pinza. Pero claro, esa es la nación decimonónica. Claro, dice, oiga, ¿tenía Felipe II el concepto de Estado-nación de Westfalia? No. ¿El de nación del 19 liberal? No. Pero que había un concepto de españolidad, yo creo que sí. Incluso anterior a Felipe II. Sobre esto que has dicho de los carlistas, que es muy interesante, es como lo que hemos hablado de Lutero, lo que hemos hablado de los anglicanos, había mucho más detrás. Yo creo que era la excusa, porque realmente Carlos sí que era una persona que defendía esos valores tradicionales y querían, separarse de gente que terminó imponiendo una monarquía constitucional, por lo menos acabando con lo que era el absolutismo. Entonces yo creo que había cuestiones ideológicas de peso ahí también. Y también aspectos religiosos que luego se van a ver, porque claro, van a ser varias guerras. La primera guerra carlista, de hecho, fue salvaje. En su momento se le conoció como guerra civil, porque fue una guerra civil como tal. Y luego ya, pues ya se nominó de otra manera, y luego ya llegamos a una segunda, e incluso dicen la tercera. Me refiero que luego incluso hay entre medias, es que hay algunos autores que hablan de que sí que es segunda, o que fue nada más muy restringida a una zona, pero segunda o tercera guerra carlista. Pero todo eso va a llevar a una degeneración también de la propia monarquía, al menos de la dinástica. Que si fuera dinástico, al final hubieran casado los hijos de unos con los de otros. Se intentó. Sobre todo en la parte ya para evitar la tercera, y en ese momento dado de cuando se hace la Revolución Gloriosa, la de Prim, con Topete y con todo esto que hacen en 1868, esa revolución es eso, los Borbones jamás, ¿no? Pero Prim no era. A Prim incluso le dicen que por qué no coge al estilo de Francia, se hace un Mahón, y se convierte en presidente de la República. Él es un monárquico convencido, lo que no quiere es a los Borbón. Él entiende que esa dinastía, todo el tema de eso ya está. Quería estar partero, si por él fuera. No, pero claro, sí, llegó a tener unos cuantos votos ahí cuando se empezó a ver a quién se le ponía. Pero sí que habían, porque lo más gracioso es que, claro, es que los tradicionalistas también son Borbones. Es que como decían, pero oiga, si es que los tradicionalistas también son Borbón. Es la misma. Sí, totalmente. Entonces, pero claro, por eso al final se busca que, pues vamos a buscar una porque ahí además van a acabarse también teniendo un enfrentamiento Francia y Prusia para ver quién ponen, si a Leopoldo, el Hohenzollern, que era el Leopoldo Oleoles y Merigen, ¿no? Oleoles y Merigen, y claro, los franceses que estaban intentando al final aquello
unos acaban pegándose y nosotros acabamos con un Amadeo que no entiende nada al pobre hombre, al cual le están puñeteando, porque claro, el cambio de dinastía no va a hacer que cambie. Muere claro, Prim y ya. Claro, pero es que es como diciendo, como ahora en España diciendo, no, es que aquí en España yo creo que hay que cambiar a una república. Vale, ¿y por qué? No, porque ya entonces ya, igual, viviremos en la calle La Piruleta y todo el tema. Oiga, si el cambio no viene con un cambio estructural, si en España tiene un problema sistémico de corrupción o de problemas de representación o de representatividad, da igual que sea un presidente de la República que sea un trastámara. Es lo que pasó en 1868, cuando al final llega este hombre, pues no puede arreglar las cosas que tiene que arreglar. Y eso acaba derivando, bueno, esa regencia también, tras la previa regencia que hubo de Serrano, en esa primera república, que tampoco supo arreglar los problemas que había. Pero es verdad que da un cambio a una monarquía de Alfonso XII, que es el primer preparado, que hubiera sido, yo creo, que un buen rey, y a lo mejor nos hubiéramos evitado problemas, e incluso a lo mejor guerras africanas, tal vez, esto sería hacer historia ficción, pero muere muy joven, ¿no? ¿Pero por qué? Me refiero porque Cánovas la ha ido preparando, es un tío que ha vivido el exilio, de hecho, él gobernando no hace traer a la madre se muere fuera, se muere en el exilio. Dicen, no, esto de que... Es un poco lo que hace Juan Carlos con Don Juan. No lo liemos. O sea, hay que crear algo nuevo. Y para crear algo nuevo, a lo mejor hay que agarrar a mi madre. O sea, yo no soy mi madre ni soy mi abuelo. Y eso tiene que ser una cosa muy al estilo de lo que va a ser luego Inglaterra o el Reino Unido y tal. Y hubiéramos sido a lo mejor una monarquía constitucional, parlamentaria, con un peso y tal. Pero bueno, las cosas pues a veces no son como son, pero sí. Tú, bueno, el Sexenio Democrático es un periodo que te interesa mucho. Y sí, la República, porque bueno, tú afirmas que no se puede entender la República sin el Sexenio. Sí, efectivamente. Y también afirmas que tú crees que hubieran cambiado la bandera. O sea, que hubieran quitado, porque la rojigualda es la que hubo en la República, pero tú crees que lo hubieran cambiado. Yo creo que sí, porque también era el momento del movimiento un poco para crear. Y en el fondo, bueno, pues había quedado, aunque ya te digo que es una bandera nacional. Lo más curioso es que siempre ha habido un gran tema con el tema de la bandera. Y algo que a mí me ha sorprendido es que nunca se haya hablado del escudo. Y el escudo es lo más monárquico que hay. Porque, claro, el escudo es la representación de los reinos. Entonces, esos reinos... oiga, la Francia sacará el escudo. De hecho, el escudo de Francia, bueno, que nadie lo vea porque le va a dar un alipori, porque es igual que el de Mussolini, porque son unas fasces, o sea, son unas fasces tremendas. Tú dile a un francés que no, oiga, es que eso es un símbolo fascista. Pues sí, efectivamente, es un símbolo fascista de las fasces romanas, con RF, République Française. Cuando se empieza a crear nuevas repúblicas, se crean símbolos nuevos, algunos se mantienen tradicionales, como es verdad que el águila que mantienen los alemanes, pues la han ido manteniendo, pero claro, el escudo, incluso la corona mural, que luego se cambia, pues se dijo la Real Academia de la Historia, dicen, oiga, pongamos una cívica, es que la mural es que también es la propia de los reinos de Castilla, o sea, que los podemos... Es que esto es muy monárquico, o sea, son los reinos que están ahí, ¿no? La corona de Aragón, la corona... Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Y sin embargo, de eso no se pensó en eso, en el cambio, que incluso el cambio del segundo republicano fue un error, y por ejemplo Vicente Rojo, el defensor de Madrid, lo dijo, dice, hemos cambiado un símbolo nacional por un símbolo partidista. Y ese es el gran error, ¿no? Porque entonces al final acabamos no estando a lo que teníamos que estar. Pero en la primera se pensó, hubo una que era roja, blanca, con una especie también de granate, por decirlo así. Pero no, ya te digo, no se llegó a nada, pero es que no dio tiempo. O sea, son 2 años. Si la segunda fue corta, esta más aún. Claro, no, estos fueron 2 años con 2 periodos muy, muy diferenciados. El primero, que es el federal, que es donde tiene 4 presidentes, y la segunda, que es unitario, que es con Serrano, que se convierte, que ha pasado de ser regente con el titulamiento de Alteza a ser presidente del Consejo de la República. O sea, de una cosa de coña. Y eso sí, se carga al Parlamento, bueno, el Parlamento como lo toma Pavía, pero Pavía no se carga a la República. O sea, se carga esa situación en la cual está el problema cantonal que ha habido, porque se ha intentado llegar a una federación, pero una federación extrema, en donde dice, oiga, si lo mínimo es lo importante, claro, los pueblos empezaron a decir, pues ya no dependo de Madrid, ¿por qué tengo que depender de Sevilla? ¿O por qué tengo que depender Cartagena de Murcia? Es un poco locura, pero eso a lo mejor ese es el problema que tenemos los españoles, y lo digo también en el libro, es que somos muy anárquicos, es verdad que somos anarquistas. Los españoles, en el fondo, tenemos un concepto de ser muy hijos de algo. Bienvenido a la República Independiente de mi casa. O sea, somos muy de nuestra... bueno, es que la propia monarquía en España, desde siglos, es el monarca el que tiene que jurar ante las Cortes. Tiene que jurar las leyes de los estamentos, de los ciudadanos, para llegar a algo.
Y eso es algo que no nos damos cuenta del valor que tiene. Por eso al monarca aquí en España no se le corona. Por eso es el pueblo, es el que es soberano. Aquí no hay soberano, es el pueblo es el que es soberano. Luego podemos hablar, matices, no sé qué, sí, pero lo que hablamos de la liturgia, que también es importante, por eso lo que hace el rey es las cortes reunidas. Antes incluso tenía que ir a las diferentes cortes que había, y una vez que se unifican, bueno, pues tiene que el tío que jurarla, y si no, no es rey. Por eso el rey no se puede saltar, porque es que un rey que depende, pero es que ha sido siempre así. Por eso incluso hasta Felipe V, cuando dice, y Felipe V es jurado y por tanto es tomado como rey en Cataluña y todo el tema, eso que se dice, no. El rey Felipe V fue a Cataluña y juró las cortes de allí y los usos y usaches de Cataluña y la constitución catalana y tal. Por eso luego cuando de pronto los catalanes se revuelven contra el rey, él entiende que es una traición y entonces, por tanto, evidentemente, a un traidor pues no le das cariñitos. O sea, no le amnistías, no, le puteas. O sea, porque es que es un señor que ha ido contra ti. Le castigas, que no. Claro, es que eso es lo que a veces, pues claro, no, porque es que el que no quiere, bueno, lo estamos viviendo ahora. Si es que la historia muchas veces se repite y finalmente se repite eso, al final como, pero al principio como tragedia, luego se acaba como una burla, como un sarcasmo, como una cosa en la que estamos viviendo. Y ya digo que yo creo que efectivamente, incluso España, es curioso que ha pasado el 150 aniversario, y estamos ahora en la parte final de ese 150 aniversario, apenas ha habido cosas, ha habido algunas cosas muy académicas, y los propios republicanos, los que se llaman republicanos, que yo creo que no son republicanos, en España lo que hay es antimonárquicos, pero no hay republicanos. O sea, de verdad, porque es que además nadie me acaba diciendo, pero ¿qué tipo de república quiere un republicano? No, yo creo que poca gente tiene claro qué tipo de república para ser república es que luego tienes que decir, oye, si quieres ser presidencialista, semipresidencialista, si quieres ser representativa, como la de Alemania, como la de Pero Italia. con la monarquía, a ver, aquí porque ya está puesta, pero monarquías también hay electiva, claro, pero absoluta, pero la nuestra constitucional. Pero la nuestra sigue siendo desde hace ya muchísimo tiempo, porque en el fondo es heredera de esa monarquía electiva de los godos, y que luego, y por eso aquí tuvimos un parlamentarismo muy incipiente, esas Cortes de León de 1188, los anteriores, todo el tema ese de que el rey tuviera que ir jurando y que que somos todos como vos y todos juntos más que vos, o sea, todo ese tipo de fórmulas es lo que hace que nuestra monarquía haya llegado al punto que está. Y por eso cuando incluso haya un rey, coño, es que Felipe II no se pudo saltar a la corona de Aragón. Y tuvo un enfrentamiento. Claro, incluso para intentar cazar a Antonio Pérez, como yo digo, tuvo que recurrir al FBI de la zona, porque como éramos una especie de monarquía federal, avant la lettre, lo del tema de federal, pero claro, las Cortes de Aragón tenían un tema. Y entonces, ¿quién es el FBI de la época? La Inquisición. La Inquisición es la única que tiene, pues eso, como el FBI, que se puede saltar, no, la policía del Estado de Oregón, no, ¿y ahora qué hacemos? No podemos pasar a Montana. Bueno, pues llamamos al FBI. Bueno, pues el FBI, que era la Inquisición. La Inquisición dice, no, yo tengo circunscripción, vamos, la jurisdicción mía es del todos los sitios. O sea, pero... Y eso es en aquella época. Cuando alguien a lo mejor se va... Por eso aquí la monarquía absoluta o la monarquía a lo mejor muchas veces al estilo, es verdad, francés, porque Francia lo que quiere es eso, la laminación de toda cosa diferente. No se termina de entender, pese a, te digo, que aquí tenemos una cosa muy diferente. Pero claro, o un Fernando VII que la acaba... Pero por eso digo que yo creo que Alfonso XII, que ya venía preparado, que venía trabajado, ya digo, era el primer preparado de la historia, yo creo que hubiera llevado a esa nuevo 19 que estaba, y tras las experiencias republicanas de monarquía pseudo absoluta de Fernando VII, más con la Duquesa Minosa y la de Isabel II, yo creo que nos hubiera llevado, pero claro, la reina no estaba preparada, más la segunda reina, no estaba preparada, yo creo que para un rey que ya nace siendo rey, es muy ahí... Sí, tiene otro actitud vital, yo creo. Sí, si ya nació siendo rey, ya... Pero claro, los símbolos nacionales estaban ahí. Ten en cuenta que es el momento, la bandera nacional como tal no se termina de instituir, se empieza ya a instituir también con Isabel II, pero hasta Alfonso XIII. La bandera bicolor no se hace ya oficial en todos los lugares públicos y tal. O sea, somos un país que yo creo que tenemos una larga historia que ha precedido esa construcción de una España que siempre ha estado ahí con esa idea, pero que los símbolos nacionales y ese sentimiento propio
nos ha costado todavía. Nos ha costado porque en el fondo cada uno seguimos siendo muy de nuestro pueblo. O sea, y por eso vemos las luchas que hay, los piques que hay entre Vigo y La Coruña, entre Reus y Tarragona. Que coño, que hemos podido poner en la mitad porque no había manera de donde tal. Entre Gijón y Oviedo, que la gente de Gijón yéndose a Gerona para ponerse la GI para quitarse la O de Oviedo en las matrículas. O sea, ese tipo de cosas pueden parecer anécdotas, pero son también detallitos que nos marcan. Murcia y Cartagena también. Que, claro, que al final, San Lorenzo del Escorial y el Escorial y la Villa del Escorial, es que diciendo, y la gente dice, no, es que somos muy diferentes. No tanto. Nos buscamos en una diferenciación, pero porque no entendemos que la suma, estamos, y mira, y voy a decir el lema de un sitio tan curioso como la Unión Europea, que tiene un lema, un moto, aunque la gente olvida, que es unidos en la diversidad. En Europa realmente no es tal, pero en España hemos sido realmente una unidad en la diversidad. Y esa diversidad era incluso hasta la época de Franco, cuando se hacía lo de los coros y danzas y todo el tema, se fomentaba, porque era una cosa curiosa y se hacían juegos florales en catalán y se hacía el tema, porque esas cosas de que no era oficial la lengua catalana y todo, el vascuence y tal, pero evidentemente se podía estudiar y una serie de cosas. Bueno, o sea, pero que esa diversidad es la que no hemos sabido luego gestionar, yo creo que actualmente con nuestra historia anterior, ni con el actual sistema de las autonomías, que al final ha servido más para potenciar lo diverso. Para separar, yo creo. Pero lo diverso está bien, pero y lo estatal, y lo, como se dice ahora, lo estatal. Que es nacional también, lo no está nacional, lo unitario, claro. ¿Qué es lo nacional? ¿Qué es lo de todos? O sea, ¿oye qué pasa? Que, claro, yo cuando ahora mucha gente habla, el Estado español, no, el Estado. Ya, pero es estatal, pero es nacional pues también. Es que además eso en el fondo es una derivación, ¿sabes de quién? O sea, la izquierda que habla del Estado español. Eso lo ha copiado de Franco, que decía Estado español. Claro, o sea... Que él lo hablaba para situarlo a cierta altura, no lo hacía para hacerlo de menos, en ese sentido. Y sobre todo porque tenía un problema. En aquel momento dado éramos un reino. Con Franco éramos un reino. Pero sin rey, claro. Sin rey. Entonces, ¿qué se tiene que inventar? Una fórmula. Y es el jefe del Estado español, que es un decir, pero sin decirlo. Porque de hecho, sería raro decir la monarquía sin rey. Claro, porque las leyes fundamentales de Franco eran las leyes fundamentales del reino. Los palabras era Reino de España. Entonces, y el rey dice, estamos en ello. 40 años estamos en ello, claro, a ver si... pero una cosa curiosa, sí. Bueno, es el segundo, de hecho, lo tengo por aquí, que me llama la atención porque, bueno, te he oído ahora decirlo y hay mucha gente que cuando traigo a gente que se dedica a la historia, siempre me dice, pero no habláis de la leyenda rosa, y yo, porque es que es insignificante. Pero cuando la gente habla de encuentro de culturas, con el descubrimiento de América, de descubrimiento, hay gente que dice, no, fue una conquista, y es como... Es que fue un encuentro de culturas, fue un descubrimiento y fue una conquista. Y en la conquista, que tú en el libro lo dices, se hicieron cosas muy crueles también, porque es una conquista. Pero también hay que poner en valor todo lo bueno que se hizo, que por ejemplo la gente que ha defendido esa leyenda negra no ha hecho en las regiones que ellos dominaban. Claro. Entonces yo no conozco mucha gente que pinte de rosa la conquista. Hay muy poca gente y creo que es muy marginal. Sin embargo, la leyenda negra está en la universidad. Yo en mi programa de doctorado y estoy en contemporánea, como hagamos alguna alusión a esa época, es que está en la academia, o sea, está incluso en el profesorado y al revés no. Entonces que hay que decir las cosas con sus luces y sus sombras, pero es que la gente que critica que como que solo se habla de las luces, es mentira, o sea, ellos no hablan de luces de nada, ellos solo hablan de sombras y además de sombras, sí. Mienten, porque el problema no es que hablen de lo que se hizo mal, eso no me parece incorrecto, el problema es que hacen una sobredimensión que hacen que parezca que solo existió eso, y ese es el problema que veo yo. Sí, pero por ejemplo es eso, cuando hay autores que hablan diciendo, no fuimos a América para parar un genocidio, no fuimos a eso, o sea... Y eso hay autores que lo dicen. O sea, es un poco también como, mira, con lo de Blas de Lezo, es la mayor victoria que hemos tenido. No, tampoco. O sea, porque al final vamos también a convertir en alguien que estaba olvidado, que nadie lo conocía, ya en un mega superhéroe que no luchó contra el tema y hemos olvidado, por ejemplo, la figura del virrey eslava, los piques que tenían entre los dos, y es bueno saber y conocer el porqué, porque era marinero, esto fue en el tema. O sea, todo aquello también, contarlo
también como fue, también con una otra parte también que tuvimos muy importante luchando ahí en Cartagena de Indias, que fueron los puñeteros mosquitos, que nosotros estábamos más acostumbrados y sobre todo porque teníamos también y sin embargo los ingleses, claro, caían como moscas, coño, y nunca mejor dicho en este caso, con los mosquitos. Pero me refiero que a veces también sobredimensionar figuras como Blas de Lezo, dejamos de lado esas otras partes que a lo mejor es interesante, porque al final la gente no conoce nada del virrey eslava ni de cómo fue realmente la toma de Cartagena de Indias. Es aquello el mayor convoy naval de la historia inglesa y lo vencimos con 2 barcos. Bueno, vamos a ver, contarlo todo un poquito bien, porque al final es eso, es como la conquista de México. Pero la conquista de México pues fue o la de Perú, o todo lo que hubo, la lucha es entre los propios conquistadores. O sea, lo que ocurre en Tenochtitlán es porque Cortés se tiene que dejar a un chalao al mando, porque se tiene que ver, porque le vienen a apresar. O sea, tiene que ir a negociar contra otros españoles que vienen con el mandato de apresarle. Entonces, es apasionante, por otro lado. Pero yo creo que a lo mejor también tenemos que contarlo todo, o sea, y contarlo bien, y sobre todo eso, y luego empezar a hablar eso con fechas y datos de cuando llega. Ahora mismo ha sido el 500 aniversario del Hospital de México, que sigue funcionando. O sea, no, es que se hace un hospital, y yo, ¿para qué? ¿Para 500 chalaos? No, o sea, a la gente, claro. O sea, cuando se crea también el colegio que se crea también en 1537, quiero recordar, y tal, a las afueras de México, está hecho para los aborígenes. O sea, se empieza ya a crear instituciones de enseñanza para luego empezar con las universidades para la gente local. O sea, entonces es importante contar todo aquello. Es importante contar cómo fue, además encontrarte en una situación de que no sabes ni siquiera todavía en las cartas a dónde vas. Por eso decía, cuando llega Balboa y descubre que ya ves además también que final también tuvo más trágico el niño de Balboa, y dice, llega al Mar del Sur, y dice, que está al otro lado, no, está al sur, está al oeste. En aquel momento no sabes si vas al sur o al norte, si es que no sabes por dónde te encuentran las cosas. Es apasionante todo el tema, pero es verdad que tienden más las sombras y se siguen, y por eso es tan importante, y por eso sigue funcionando estas jornadas de la leyenda negra, y siguen funcionando los libros. Yo creo que porque parecía que es un tema diciendo, ya está superado. Los académicos te lo dicen, no, es que es un tema ya superado, pero en la calle no. No, incluso en el académico sigue habiendo gente que bueno, sí, porque luego hay gente, y luego hay académicos y tal, pues como Espino, como el tema, eso, vamos a poner todo en las matanzas, pues claro, y lo de los perreos, y sí, y oye, pues el uso de perros y tal, pero bueno, chicos, bienvenido a la guerra, pero es que no sé, hablamos de la bomba atómica, hablamos del bombardeo de Dresde, hablamos de Coventry, no sé, si es que las guerras son muy malas, es lo que tienen, pero luego lo que hay que ver es que efectivamente si eso ha derivado a algo bueno, pues ha derivado de que, joder, aquí ya pues un país o tenemos no sé, algo, o sea, eso es lo que me falta por ver. O sea, el ver, por ejemplo, una España que nos lo hemos creído, que somos científicos, o sea, las primeras academias de Europa, la primera academia, que siempre en el mundo de las academias, es el 18, la Ilustración. La primera academia es la de matemáticas, que la crea Felipe II. O sea, matemáticas. ¿Pero cómo? Si nosotros estamos quemando todos los días a los científicos que hubiera. Y los libros. O sea, claro, y lo estamos quemando libros. Y es después del Vaticano, la segunda biblioteca era la del monasterio del Escorial. O sea, ¿cómo es eso? Si estamos matando, y tú vas al monasterio del Escorial, que si yo siempre me gusta más decir el palacio monasterio, porque no, es mucho más, o sea, que un monasterio, es colegio, y además es el único monumento que sigue vivo. O sea, porque había un colegio, y lo sigue habiendo. Cientos y cientos de años después sigue habiendo ese colegio, sigue estando el palacio, sigue estando el monasterio, sigue estando la biblioteca sigue siendo para el uso de investigadores. O sea, muchas de las cosas de los que eran en época de Felipe II lo sigue siendo. O sea, es increíble, muy pocos monumentos siguen estando tan vivos como lo que es ahora mismo. Entonces, diciendo, y tú ves los frescos aquellos maravillosos y tal, en donde está lleno de representaciones clásicas de la academia griega, oiga, ¿dónde está aquí la locura, los estos? Por favor. O sea, pero eso es, hay que seguir luchando por ello, porque es verdad que al final al gran público le sigue quedando el otro día lo del fluzo. O sea, es que los topicazos todavía, incluso de historiadores jóvenes que quieren dar una divulgación y que sin embargo caen en los mismos errores, hablando de la Armada Invencible o hablando de cosas, es que es muy triste. O sea, la verdad, siempre el piadoso y pío Felipe II, oiga, que la reina Isabel Tudor hizo Te Deums porque Dios había estado con ellos venciendo a los españoles. ¿Eso no es pío?
no sé, eso no es serme a pilas. O sea, sí, bastante. Entonces, pero no, nada más lo vemos con nosotros, con lo nuestro. Entonces, es que eso era un poco de época. La religión sí, tenía un influjo época, antes hombre, mucho más potente que ahora, que también lo tiene. Ius regio y ius religio es el concepto alemán, luterano y tal, para decir, oiga, que también se tuvo aquí, con la expulsión de los judíos y tal, para el planteamiento de los reyes católicos, porque en el fondo avanzaban diciendo, tenemos que tener un Estado unificado. Tenemos que tener algo, y en el unificado es que la religión del monarca va a ser la religión del pueblo, Estado, sí, del pueblo, de todo el tema. Y no vamos a permitir. Entonces, bueno, se permitió eso de que los conversos de la Puebla del Montalbán, de Museo del tema, pues sí, hubieran, oiga, pues es que eso es injusto. Pues oiga, hablamos de la expulsión de judíos en toda Europa las veces que se hizo en Francia. Solo se habla de la de España, pero ha habido muchas. La de España, o sea, no, y en Estados Unidos siempre nos ponen a nosotros, Isabel la Católica, cuando además incluso la propia Isabel la Católica defendió varias veces a las comunidades judías. Pero lo queremos ver desde un punto de vista, pues eso, absolutamente muy presentista y muy ideologizado también, claro. Sobre los reyes católicos, que les dedicas un capítulo, yo he tenido críticas, porque bueno, yo reivindico también un poco la figura de los dos. Y me dice, no, es que no lo entiendes, Roberto, eso es de fachas, es de derechas, es de, hombre, de fascistas. Traían la falange, coño, el yugo y la flecha. Ya, pero la cuestión es que en esa época no existía la dicotomía izquierda y derecha, eso es algo fruto de la modernidad, a partir de la Revolución Francesa. Claro. No existía el fascismo, ni existían los rojos y los azules, no existía. Entonces, pretender que un rey, en su contexto, en su época, que es de derechas, no puede ser de derechas. Como, no, es que Pelayo es algo de derechas. No puede ser de derechas, no existía. Hombre, lo que pasa es que a lo mejor es verdad que por el uso, aunque ya te digo que yo hay un libro que alguna vez puesto en la portada, que hay en la Segunda República, que es un libro de historia de España, en el que se ve el escudo de la República, con la corona mural, y en la portada está Pelayo, con una cruz y tal, ahí como saliendo de atrás y tal, y está ahí Pelayo en la portada. O sea, que es luego durante el franquismo, que parece que es que, Franco Chupito, no hemos salido de eso, de Franco Land, ¿no? De estar 50 años más tarde, medio siglo más tarde que un tío se ha muerto, o sea, con generaciones como las vuestras, o sea, yo es que además siempre me pongo el ejemplo de unos amigos que nacieron en el 75 y claro, su hijo ya cumplió los 18 años, ya puede votar. Y la hija votará en las siguientes, porque ya el año que viene ya tienen 18. O sea, y estos dos padres que van a cumplir hoy 50 años, o sea, si es que no recuerdan ni a Suárez. No recuerdan ni a Torcuato, ni a todo el tema. La transición no la han vivido los años de plomo, más o menos, porque eres unos niños, o sea, con los años de plomo. O sea, el golpe de Estado, gente que tenía 6 años en el golpe de Estado. O sea, no, o sea, es que intentar revivir todo ese concepto cuando teníamos que haber superado. Y es verdad que durante el franquismo muchos libros eran libros imperiales, sobre todo en las primeras épocas. Las primeras épocas, esos libros de los años 40 y 50, eran glorias imperiales caminando hacia Dios. Vale. Pero es que luego eso se supera en los 60 y en los 70. O sea, yo ya soy de los de la EGB, a ver, ya tengo una edad, pero vamos, yo te aseguro que no me leía, no sé, unas cosas, leía eso, cosas curiosas, lo de la estrella de la fama y tal, que nos faltaban temas, pero tampoco nos hacía una exaltación del Cid como si fuera la releche. El Cid, que es un personaje que aparece citado en el himno de Riego, que muy franquista no lo veo. O sea, pero... Además, muy previo, o sea, es que es incluso previo. Está Aguinaldo, o sea, cuando se habla de los hijos del Cid... La operación Valdarán era la operación Reconquista. Claro, entonces... Era el Partido Comunista. Claro, por eso te digo que es que son cosas de ahora que las hemos querido, ya te digo, estamos pero de un presentismo muy, muy presentista. O sea, de estos últimos 20 años, yo creo que también esto es un problema. Te digo, el gran problema de la educación que tenemos es que no ha habido un pacto educativo. Las transferencias de educación que hizo Felipe González y Aznar, los que les gusta Aznar fue el que estuvo ahí firmando la transferencia educativa, y luego ya posteriormente el tema de Zapatero, cuando ya empieza a cambiar todo, pues hace que nuestra historia pues sea eso, sea un desmadre. No aprovechamos el 92, hay que era un momento muy, muy importante también de ese quinto centenario, pero yo creo que es que, digo, que tiene que haber, yo creo que está habiendo un cambio, o sea, y está habiendo un cambio en este reconocimiento hacia la historia, hacia lo que se fue, hacia lo que se pudo ser, y cada vez hay más ganas y cada vez salen más libros explicándonos. Es verdad que la figura de Isabel y la de Fernando a lo mejor todavía necesitan algo más. Yo, por ejemplo, hay ahora un movimiento muy grande con el tema de canonizar a Isabel la Católica.
Yo soy contrario, a mí no es una cosa que especialmente me llame la atención, porque creo que incluso es mezclar cosas. O sea, Isabel la Católica yo creo que está al margen de si era una santa o no era una santa o si no era el tema. Me parece una mujer espectacular, que se enfrenta a una guerra civil castellana, una guerra civil por el trono, contra otra mujer, que se casa sorprendentemente por amor en una época, o sea, que se decide con el tema, porque además eso hubiera podido pasar a lo mejor esa unión entre coronas, que son reyes y reinas propietarios siglos antes y no pudo ser, o sea, con Urraca o luego incluso con Berenguela. Y toda esa visión que ella tiene ya de las Américas, que no la tiene, insisto, su nieto, a mí me parece de una mujer espectacular. Una mujer que crea una escuela, una corte de mujeres, de damas, donde está no solamente Beatriz Galindo, está traductoras de una mujer que traduce a Erasmo. Una mujer que traduce Erasmo. Una mujer Juana Contreras, que se empieza a discutir con Sicunelo, con uno de los eruditos de la época, que por qué no se puede utilizar el tema de que el género masculino neutro, que no era correcto, que había que utilizar también el femenino. O sea, el tema del desglose de género masculino-femenino, en época de Isabel la Católica, ya se hablaba. O sea, las que estaban ahí alrededor de ella. Todas esas mujeres sabias que estaban ahí, dando cátedra en Salamanca cuando estudiaba y tal, al margen de que fuera no catedrática, no un concepto muy moderno, estaban ahí. O sea, ¿por qué? Porque ella incluso, que no estaba preparada para ser reina, se tiene que preparar, porque ella tiene unas carencias, porque ella no iba a ser reina. Entonces, es una mujer que yo te digo que es mucho más de su tiempo, y sin embargo, que si era una guarra, que si no se duchaba, que si era una tía... Eso es lo que queda. Sí. Claro, entonces, y ya te digo, y que era muy facha. Pues, oiga... Pues, es que lo de no se duchaba, es que antes la gente no tenía el mismo concepto de higiene que ahora. Sí, no, bueno, pero pese a todo, no, había más de lo que imaginamos de todas maneras. Pero es que eso lo viene de una frase que es posterior, unos libros más tarde, de otra Isabel, que dice que ella no se cambiaría la ropa hasta que no cogiera un sitio. Pero eso era una bravata para decir que eso iba a ser tan rápido que se iba a cambiar al día siguiente. O sea, es que era al contrario. La gente pudiente, sí se cambiaba la ropa todos los días, claro que se la cambiaba. O sea, pero el único problema está en... Porque por eso, además, incluso hay un libro de Consuelo de Bremont y Javier Teite, El olor de la Edad Media, muy interesante, porque también quita todos esos mitos sobre la Edad Media, sobre la gente guarra, sobre la gente... Que no. O sea, es como vemos, el otro día lo puse, yo digo, que yo estaba viendo esos maravillosos códices que hay de las batallas medievales, llenos de coloridos y todo el tema, y aquí no, estamos ahí todos de negro, gris, todos guarros, todos sucios. No, es que también eso es una visión muy decimonónica, no ha hecho mucho daño contra la historia en general. Pero yo creo que los personajes de Isabel y de Fernando deberían de tener todavía, yo creo que se ha escrito mucho sobre ellos, pero a lo mejor todavía falta una visión quitada de ideología o quitada de cosas, no sé, porque ya te digo, creo que han quedado muy ideologizados y la gente los está haciendo suyos en una lucha que ya no es una batalla cultural, es una lucha ideológica. Entonces, claro, si estás en contra, entonces tiene que ser de un lado, y entonces aquí es esto, hay que ser de derecha si eres del Madrid, o al revés, ya no sé, y entonces si defiendes a Isabel la Católica, pues entonces tienes que ser de derecha, y para ser de derecha, pues tienes que decir que Isabel la Católica era una guarra, pero además dice, no te gustan los judíos, pero al mismo tiempo defiendes no sé, es una caraja mental tremenda. Sobre el capítulo de los Austrias, que has hablado sobre los Borbones, sobre la Marina y la importancia que tuvo la Marina española en ese tiempo, sobre el siglo de oro, por supuesto, pero la gente mete en la decadencia el periodo que a nivel histórico, y yo creo que eso es de consenso, fue cuando tuvo la hegemonía España a nivel mundial, que es precisamente con la paz hispánica, y eso es con Felipe III. Entonces, ese periodo, que es verdad que no son muchos años, creo que son 21 años, sí, pero yo eso no lo metería en la decadencia. No, de los otros menores, pero es que ahí literalmente no hay decadencia, es lo que quiero decir. Pero incluso, y hasta con Felipe IV. Felipe IV se le conoce como el rey planeta. O sea, y lo que pasa es que lo que no nos damos cuenta es que España, bueno, pues efectivamente, y los monarcas y sus tiempos pues van evolucionando, pero los otros no están parados, no se han quedado en la Edad Media. O sea, Inglaterra, Francia, el resto de enemigos se mueven y empiezan cada vez a ser más poderosos, y te tienes que enfrentar con ellos. Y te tienes que enfrentar en varios puntos. Ojo, con una población ridícula. O
O sea, la población de la península ibérica es literalmente, vamos, actualmente todavía hay una descompensación. O sea, España como país o como continente, como cuestión geográfica, es 500.000 de kilómetros cuadrados, más o menos como Francia. Un poquito más nos gana Francia. La población es la mitad. Pese a todo, es una orografía muy montañoso. Somos el país más montañoso después de Suiza. Y Suiza son lo único que son es montañas, coño, y tolerones. O sea, pero vamos, el segundo país no tenemos grandes ríos. No hay unos grandes ríos como puedes encontrar en Europa, y eso hace que al final, por muchas razones, pese a todo, la población española siempre ha sido muy escasa. Eso yo decía diciendo, es que España con 10 millones más, o sea, se hubiera comido el mundo. O sea, porque diciendo, joder, es que estos tíos con lo que eran de pocos, es que, pues digo, si es que no podíamos llegar de pronto, claro, al final cuando se llega a Cook, a Hawái, diciendo, estos tíos están hablando palabras españolas, porque habíamos estado en Hawái, ya, pero es que no nos podíamos quedar. Se habían quedado 3, yo qué sé, ya se habrían quedado ahí. No podíamos, llegábamos a Australia diciendo, bueno, a Australia de todos los santos, venga, hala, vámonos. Es que esto no da, ¿eh? O sea, era una cosa de locos. Claro, y luego Carlos II, que es también un reinado, va a venir ahora un libro muy, muy interesante de Alberto Brau, de una figura que, claro, se la ha quedado con el hechizado y que no pudo tener hijos y todo el día, pero es un momento dado en que tiene mejores primeros ministros, porque con Felipe III está el sinvergüenza de Lerma, con Felipe IV está el conde duque de Olivares, que tiene el problema que se tiene que luchar contra un Richelieu, que es que, claro, Francia empieza a pegar codazos. O sea, Francia empieza a tener codazos. La marina inglesa está intentando todavía tener una predominancia, claro. Aunque ya digo que sigue siendo Nueva Inglaterra un sitio... Con Carlos II, la figura de don Juan José de Austria, claro, me parece, vamos, de las más interesantes de todo, que tiene todo Carlos ese periodo. II, los gobiernos de Carlos II, ojo, que son muy buenos. Y guerrearon mucho también. Sí. Y luego van a permitir... Sí, ahí están. Incluso hay un libro muy interesante también de Murphy, de los tercios de Carlos II, muy interesante, para que vean que no hay una derrota en Rocroi ahí ya se ha acabado. No, que va. Hubo victorias y derrotas después. Claro, pero los tercios siguen. Lo que pasa es que es verdad que luego van a dar paso, o sea, a otro sistema, ¿no? A otro sistema con las coronelías que van a dar el tema porque evolucionó también la guerra. Porque evoluciona la guerra. Es que la guerra evoluciona. O sea, lo mismo que las naves mancas, pues van a pasar a otro tipo, o sea, las galeras que había de Lepanto. Oye, pues al principio todavía se estaba eso, con una lucha de infantes. O sea, era una guerra, vamos, la guerra casi marina no había evolucionado desde Salamina, vamos, la cosa era unos infantes sobre unas estas, una cosa muy rara. Claro, todo eso va cambiando la navegación, los navíos de línea, todo lo que se va haciendo y lo que va, por eso es el cambio también tan fundamental que aparece en el siglo XVIII con lo que va a ser la Marina Ilustrada. Que es que lo de la Marina, o sea, lo que va a venir de la Marina española en ese siglo XVIII, es que es una pena que la dejemos de lado, o sea, con las reformas de Patiño, con todo lo que va a venir ahí, con Jorge Juan, con esos buques que están eso, que siguen enseñoreándose de todo el mar, que sigue con el galeón de Indias y el galeón de Manila y la carrera de Indias funcionando. O sea, que los piratas nos hacen 3 tomas, o sea, que no, vamos, un tío suelto, no sé qué, y las mayores desgracias que hago es por cuestiones climáticas, o sea... Entonces, ¿qué es esto? ¿Pero por qué no ha salido también alguien que haga un Master y Commander español para hablar de ese siglo XVIII? Siempre lo he pensado, digo, en ese periodo se puede hacer películas sobre héroes españoles y gestas españolas. La toma de Luis de Córdoba, de lo que hace Luis de Córdoba, es que ya les hace una puñeta, que no solamente la de Bernardo de Gálvez, que también es otro para lo que es el suministro del convoy que se hace para suministrar para las tropas inglesas que están luchando contra los rebeldes. O sea, la toma que hace Luis de Córdoba es una cosa espectacular. O sea, y ahí hay un toma y daca, pero que parece que nada más hay un toma. ¿Dónde veo mucha es en el cine, obviamente, donde veo mucha romantización de lo ajeno y un desconocimiento absoluto de lo nuestro? En el tema del corso y la piratería. Sí, por ejemplo. Porque como si no hubiera habido corso español. Sí, también lo hubo. Pues es que no eran los mismos sitios, pero sí que lo hubo. Corso, claro. Con los turcos, por ejemplo, me parece incluso más relevante que el que hicieron ellos en América. Y sin embargo, todos los piratas del Caribe, todo se basa claro. en el rollo inglés que
que los españoles también tenemos, de hecho, Alonso de Contreras, por Alonso ejemplo. de Contreras era un corsario. Claro, Y eso sí que da para hacer 100 películas. Bueno, lo de Contreras, ya te digo que es una pena que no. Bueno, nuestro Galatrista lo ha querido hacer Mutatis mutandis. Real, por así real, decirlo. es el Galatrista real. Pero Antonio Barceló también en el 18 es un corsario. O sea, lo que tiene son patentes de corso. Y no se sabe de eso. La gente no, a pie de calle no sabe nada del corso español. El corso pero español. sí sabe que si rey, que si... Y es como, pero si es que la labor que hicieron en el Mediterráneo ya no solo era para España, era para Occidente, para la cristiandad. Completamente. Pero es que los ingleses y los franceses siempre iban un poco descompensados porque iban un poco a lo suyo. No, evidentemente. Pero pero yo digo que hasta en un siglo XVIII tan interesante, o sea, eso que van a hacer eso las expediciones de Malaspina y de Bustamante, que acabarían mal, o no sé qué, o la de Balmis. Bueno, ahora se ha empezado a conocer. Te digo, entonces, es que el siglo XVIII, de verdad, que yo animo mucho a conocerlo y que se quiten un poco de esta manía que tenemos también de entenderlo también, que es la decadencia. Pero es que no es que el problema es que tengamos la decadencia, es que Francia e Inglaterra ya son potencias. Y ya tenemos que enfrentarnos a potencias. Y aún así le seguimos dando o sea, es que aún así a Inglaterra todavía no nos puede, aún así hasta que no toma Manila y todo el tema, estamos ahí, que ellos no podían navegar por el Pacífico. Francia, claro, está teniendo ¿cómo va a tener el repunte y tal? Pero yo creo que la revolución, porque para mí obviamente el auge acaba para mí con Felipe III, por lo menos ese auge de empuje de España y el resto están en tercera división en comparación. Pero yo creo que la invasión napoleónica, que lo hemos hablado antes, ahí está, eso destroza, porque luego se pierden las colonias, hay conflictos internos, la flota, sí, hablamos de la batalla de Trafalgar, pero aún así tenemos unas pérdidas que luego ya no se recuperan. Las pérdidas humanas, sobre todo. O sea, porque luego, no teníamos mucha población tampoco, claro. Claro, y sobre todo, claro, y de oficiales como Gravina, como Churruca. Claro, eso también hace que nos hayamos encontrado en una situación. Que murió mucha gente en España en esa guerra. Sí, no, es que fue criminal. No, la guerra de 1808 es que nos saca, tiritando. Yo, de hecho, creo que es lo que nos saca de verdad de ese meollo. Pero porque ingleses y franceses que se están dando entre ellos, y uno de ellos, primero éramos aliados de Francia en 1805 y en 1808 éramos aliados de los ingleses, y ambos dos se convierten en nuestros enemigos soterrados, tanto uno como otro. ¿Por qué? Porque aprovechan diciendo, bueno, ya de paso me cargo esto, ya de paso me cargo esto otro. Oye, macho, que eres mi aliado. Ya, pero por si acaso. De hecho, en la guerra de sucesión, que la gente dice también que es el momento... Es lo que dices tú, era un poco la joya de la corona de España. Fue una primera, y luego posteriormente todo el mundo, sí hubo desarrollo después, es decir... Por supuesto, o sea... Sí, completamente. No solo naval, ya no sería el auge, pero sí había desarrollo. Pero que había desarrollo. España había ilustrados, había una ilustración para los propia. enemigos de España, España seguía siendo una potencia. Sí, y por eso todavía seguía una potencia a la cual meter leyenda de decir que España no valía para nada, España no era interesante. Y ahí estaba pues Celestino Mutis haciendo ahí Nueva Granada, sus expediciones. O sea, que oye, gracias a Celestino Mutis pues tenemos la quina, o sea, entre otras cosas, que además ya sabes que la quina es una derivación fonética porque se lo hizo en honor a la duquesa de Chinchón, y claro, cuando lo pones en latín Chinchón, pues al final queda quinocis y no sé qué, bueno, al final eso acaba derivando en quina. Pero vamos, quina es Chinchón, o sea, en fino, vamos, que si te estás tomando un gin tonic, porque eso es la base de te sabes que te estás tomando un chinchón, o sea, pero fino. Pero, o sea, entonces, joder, o sea, bueno, no, hay cosas peores que hemos hecho para la humanidad, no solamente el sino tú sabes que, y perdón por la derivación, pero es que a veces me vienen las... Tú sabes porque tenemos dos cosas fascinantes para que veas lo que es la globalidad de lo que era el Imperio Español. El chocolate con churros. Ese es el auténtico desayuno imperial. Porque los churros es un invento chino. Entonces los churros los trajimos con el galeón de Manila. Llegaba a Acapulco y aquí cogíamos luego el chocolate y le traíamos el chocolate de México y los churros. Esa fusión de China. Es el imperio. Es el imperio de 3 continentes. Ese es el desayuno imperial. Y luego otra cosa. Somos responsables de la pizza con piña. Eso sí que es ahí mal. sí que hay la leyenda. Eso es un crimen. Porque Nápoles era donde nace la piña. Era
era otro virreinato, era territorio español, y la piña la descubre precisamente Francisco Hernández de Toledo en la expedición que hace científica, y es la que trae también a España la piña, con lo cual traímos también la piña. No todo puede ser bueno. No todo puede ser bueno. O sea, hay cosas también malas que hicimos. Pero por eso es que el siglo XVIII sigue siendo el de expediciones científicas. Entonces, ¿cómo puede ser decadente un país que se sigue moviendo por todo el mundo, que sigue teniendo comercio con todo el mundo? Pues hasta que llega el 1808 y nos dan lo que nos dan. Porque, claro, también los ingleses nos están devolviendo la que les hicimos contra ellos en América. Porque ahí también estaban muy interesados claro, porque nosotros no estábamos luchando ahí a favor de los americanos, no, estábamos luchando contra el enemigo, nuestro rival secular. Siempre he dicho que nuestro enemigo realmente siempre ha sido Francia. Y nuestro rival siempre ha sido Inglaterra. Inglaterra siempre estaba a rebufo diciendo yo quiero ser, como Isnoud, yo quiero ser el califa en lugar del califa, ¿no? Pero Francia siempre ha intentado, hasta hace nada. O sea, Francia realmente yo creo que ha sido, sí, el enemigo real que siempre ha tenido España. Antes de acabar, Javier, a todos los invitados les decimos que recomienden un libro, algo que les haya marcado, que pueda influenciar a la gente. Un libro, una novela, lo que tú prefieras. Pues mira, pues uno de los que pues una novela, y que además es un poco relacionada, porque fue la que me hizo que además tuviera esa curiosidad, porque claro, la novela te pueden plantear curiosidades sobre México, que es El dios de la lluvia llora sobre México, de Laszlo Pusat. Lo leí pues muy de la gente. Entonces, aquello, claro, leérmelo, pues eso, claro, es que leerte ahí a quienes habían estado, ¿no? Tanto las cartas de Cortés, ¿no? como el del gran Bernardo Díaz del Castillo, que hizo esa gran historia de la España. Luego pues la llegué a leer, pero de primeras, lo que te dice, eso tiene un lenguaje complicado y tal. Y fue una novela que llegó, pues estaba en la biblioteca de mi padre y me dio por leerlo. Y la verdad que me fascinó. Me fascinó sobre todo, y me fascinó mucho el personaje de Doña Marina, de Malinali, de Malitzin, la que malamente se llama Malinche, que luego siempre estuvieron ellas, le dediqué un capítulo a ella, porque verdaderamente sin esa mujer, que es la primera novohispana, no hubiera sido posible la conquista. Y eso lo reconocen los propios de la época. Y entonces yo creo que esa novela, que es una novelita, es una novela agradable, la de Dios de la lluvia y obra sobre México, yo creo que les va a gustar mucho al que no lo haya leído, porque ya digo que les va a animar mucho luego a conocer más sobre esa conquista de México. Pues muchas gracias por tu tiempo, Un placer, Javier. de verdad. Un placer. Gracias.